Hola, hola y bienvenidas. Qué contenta estoy porque hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, para mí es el corazón de muchas de las cosas de las que nos suceden en la vida, por supuesto en el emprendimiento, pero también en nuestra vida profesional, aunque no sea emprendiendo, y personal. Y es que hoy vamos a hablar de las creencias que nos limitan, de las creencias que nos empoderan, de aquellas que nos dan fuerza, aquellas que nos la restan. Y he traído una invitada muy especial que, aparte de ser una grandísima profesional, porque ella es psicóloga, y una grandísima exploradora, ¿no?, en todo aquello que nos puede ayudar a desarrollarnos y en explorar esas técnicas y herramientas que nos ayudan a realmente marcar una diferencia en nuestra vida y reaprender. También es una emprendedora y por eso creo que, Vivian, es un lujo de verdad tenerte hoy aquí, porque no solo nos vas a dar la perspectiva profesional, la perspectiva como psicóloga formada y con todas esas formaciones que tienes más allá de la psicología, sino que encima nos vas a hablar de en primera persona, porque tú lo has vivido, tú sabes de lo que estamos hablando. Y estoy feliz de tenerte, mi amor. Gracias por estar aquí, gracias por hacer esto con nosotras. Y nada, que estoy muy, muy, muy contenta. Yo también. Muchísimas gracias por invitarme a tu Alquimia Emprendedora y bueno, me encanta estar contigo, me encanta estar con tus chicas. Y bueno, sobre todo he creado esta presentación para que os pueda ayudar un poquito en lo más formal y también en desgranar todo eso que ahora mismo os puede preocupar en este camino del emprendimiento, que es precioso, pero que a la vez tiene sus retos y que despierta, pues bueno, nos despierta miedos, nos destapa creencias limitantes y bueno, nos conduce a ser quienes hemos venido a ser, pero es un camino que tiene muchos retos, que es precioso, pero también tiene muchos retos, ¿no? Y el de las creencias limitantes es uno de ellos. Convertirlas en creencias empoderantes, ¿no? Y vivir esa alquimia que representa el poder trascender esas creencias limitantes es un reto, pero a la vez es precioso y se puede hacer. O sea que... A mí me encanta porque, Vivian, tú lo habrás oído como yo millones de veces, pero el emprendimiento, yo afirmo con mucho conocimiento de causa, que es la mayor herramienta de desarrollo personal. Mucha gente dice, llevo años trabajándome, pero yo llevo años en el mundo del desarrollo personal, y creo que por mucho que te hayas tirado 20, 30, 50 años en el mundo del desarrollo personal, nada te expone a tu crecimiento y a abrazar las sombras y aquello que está dentro como el emprendimiento. Es un proceso precioso, también puede ser muy intenso, casi me viene la palabra brutal a veces, porque tenemos que estar preparados para mirar adentro y ver todo lo que hay. Entonces, qué bonito, tenemos que ver que esto es un doble ganar, ¿no? Por supuesto, nos realizamos en nuestro camino, pero también nos exponemos a un crecimiento como personas que es maravilloso si sabemos cómo hacerlo. Entonces, a mí me gusta mucho tenerte hoy aquí, porque las creencias limitantes no es algo que yo recomiende tratar desde el principio. De hecho, en tu alquimia empezamos con los deseos, de ahí sacamos qué miedos o qué cosas pueden estar relacionados con esos deseos, ¿no? Por ejemplo, pues quiero vivir de mi pasión y nos empezamos a dar cuenta que hay creencias que nos pueden afectar, como, pero ¿será posible ganar el dinero que quiero? ¿O yo seré suficiente? Pero yo siempre digo que este no es un trabajo que se puede hacer a nivel consciente, y por eso no entramos de cabeza en el trabajo de las creencias limitantes, porque a mí me gusta que haya un poquito más de trasfondo y de trabajo hecho. Por eso avanzamos y esto se entrega en este punto. Ya hemos trabajado en el cliente ideal, hemos trabajado en su camino de la heroína, que es maravilloso, hemos empezado o vamos a empezar ya con el sistema de trabajo, y me gusta que ahora venga este módulo, porque cuando ya empezamos a trabajar la idea y empezamos a ver que toma formas, cuando de pronto empiezan a aparecer, no es como que es como el artista, da con la idea grandísima y le encanta y se enamora de ella, y de pronto, pero yo quién soy, pero esto es una porquería. Entonces qué guay tenerte hoy aquí, Vivi, porque es el momento ideal para comunicar todo esto. La verdad es que lo has explicado genial, porque para mí, en mi experiencia, que llevaba tantísimos años investigando, estudiando, trabajando, todos los temas de crecimiento personal, estos 2 años, ¿no? Desde que tú y yo juntas iniciamos el proyecto en el 2015, hace ya, pues mira, contacté contigo en julio de 2015. Fíjate. Y yo a veces le explico a la gente que es que en estos 2 últimos años, bueno, aparte de que soy más yo y gracias a mi proyecto he conseguido alinearme completamente conmigo, ¿no? Que eso es lo bonito del emprendimiento, y por lo que tú comentabas, ¿no? Que realmente es
te catapulta a nivel de crecimiento porque conectas contigo y con tu propósito y eso ya es, bueno, es conocerte a fondo, conocerte para lo bueno y para lo malo, o sea, con todas esas limitaciones que todas tenemos, esas creencias que nos limitan, esos miedos, esa sombra, ¿no?, que surge inevitablemente en el camino del emprendimiento y que realmente cuando te atreves a caminar a través de tus miedos sin bloquearte, cuando miras atrás, y es lo que hoy, esta mañana, ¿no?, cuando yo pensaba, ¿qué les puedo decir ahora que están en este proceso de creación y que probablemente tengan días que están de subidón pues porque han conectado con su cliente ideal o su idea o su proyecto, están súper ilusionadas y al cabo de una semana aquello se hunde, ¿no? Y de repente entran los miedos y ¿a quién le voy a explicar yo esto? ¿Voy a saber hacer esto con estas personas? ¿Me voy a exponer en vídeos? Bueno, pues cuando entran estos miedos y un poco te vienes abajo, ¿no? Porque toda esa ilusión finalmente baja, ¿no? Esta energía tan bonita baja porque entran estos miedos y estas creencias que limitan, pues realmente el pasar por ahí sin llegar a bloquearte es lo que va a hacer que cuando mires atrás digas, wow, no importa el resultado finalmente. Lo que importa es quiénes llegamos a ser en este proceso tan bonito, con sus días grises, con sus días negros, con sus días preciosos, ¿no? O sea, es esa montaña rusa, porque yo la recuerdo así, la habíamos hablado cantidad de veces, ¿te acuerdas, Carlota? Que era como... todos los pelos de punta. ¡Guau! Es que la montaña rusa a mí me duró mucho. Yo estuve un año incluso lanzando el proyecto y demás. En los primeros meses yo pensaba, madre mía, ¿esto no acaba o qué? ¿No? Luego entran las dudas de, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Esto es súper natural. No importa el resultado. Importa, sobre todo, quién llegas a ser. Exacto. En la alquimia de este camino. ¿Y para quién sirves? Es decir, ¿para quién haces esto? Cuando entren dudas, cuando entren miedos, cuando tengan ganas de volver atrás, sobre todo pensar para quién habéis conectado con vuestro propósito de vida. Total. ¿En quién os vais a convertir y para quién habéis conectado? O sea, ¿para quién queréis hacer esto? Porque esa gente, esas personas necesitan lo que vosotras tenéis que aportar. Exacto. Y eso hace que cualquier miedo, cualquier duda, cualquier inseguridad, cualquier desconfianza hacia una misma, todo esto hace clic. Yo siempre digo que es como un faro, ¿verdad? Que en vez de enfocarnos a nosotras mismas y quedarnos en el ¿y quién soy yo? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Es cambiar ese faro, ¿no? Y dirigirlo hacia el mar, hacia las otras personas y enfocar con todo eso que la gente necesita y que tú estás preparada a hacer. Solo una nota más, y es que esto vale para el emprendimiento, pero por supuesto para cualquier área de la vida. A mí me gusta mucho algo que hemos hablado tú y yo muchas veces y que también está ligado con mi marca, ¿no? Que al final mi marca se llama Happy Success y yo muchas veces decía, pero esto de la felicidad es que no es, dejemos ya de ansiar a un modelo de felicidad continua, no hemos venido a la Tierra a hacer eso y esto lo hemos hablado. No es real, no es real. Cuando creamos esa expectativa nos estamos preparando para desilusionarnos porque no vamos a estar felices todo el tiempo, no es nuestra naturaleza, no debería serlo. Que podemos ir aumentando y tenemos que comprometernos, ¿no? con mejorar nuestro entorno, nuestras costumbres, nuestro mindset, nuestros pensamientos, y eso es mucho de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de partir, por favor, que todas las que nos están escuchando, porque además esto lo vamos a compartir con toda la comunidad Happy Success, aunque no estés emprendiendo, esto te vale, no vayamos a una configuración de intentar ser siempre felices, sino de ir creciendo, ir superando y aprender, y cuando caigamos, ver qué está pasando, ver qué sombra hay ahí, por qué tenemos miedos, y aprender de ellos. Y hoy nos vas a dar unas herramientas maravillosas, una presentación que has creado con muchísimo cariño, y yo lo que quiero que sepa la gente es que, bueno, yo te traigo a ti, Vivian, porque en mi camino a mí este tema de las creencias me lo han enseñado de muchas formas y nunca terminé de sentir que me lo estaban enseñando de la manera que yo creía que era necesaria. La creencia, como tú enseñarás ahora, es algo subconsciente y mucha gente lo trabaja a nivel consciente, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir un poquito más profundo, que es súper importante para que la gente lo entienda y que tengan herramientas para darle la vuelta a esas creencias limitadoras. Así que, si no tienes nada más, empezamos. ¿Quieres comentar algo más antes de empezar? Empezamos. Sí, vamos a proyectar la presentación, nos vamos a quedar tú y yo hablando. Al cierre, quizá me gustaría que nos pongamos, si surge la cámara otra vez o no, ya veremos, pero bueno, nuestras voces os van a guiar, va a ser una conversación fluida. Vivian va a enseñar
todo lo que ella sabe y yo le voy a ir haciendo preguntitas porque como estoy muy metida en el ajo y os conozco a todas y sé los miedos que surgen, vamos a ir guiando así la presentación, ¿vale? Estupendo. Vamos allá. Chicas, vamos a por ello. Vamos a compartir la pantalla y vamos a disfrutar de esta maravillosa presentación. Darme un segundito. Aquí estamos. Bueno, Vivi, la primera pregunta que te haría, Vivian, es el título, ¿no? Es un título precioso y creo que tiene bastante significado. La verdad es que sí, porque, bueno, aparte que es un título especial para vosotras, para vuestra comunidad, porque es lo que hablábamos, ¿no? Realmente cuando emprendemos, finalmente es como el viaje de la heroína, ¿no? El camino de la heroína, de llegar a ser quien hemos venido a ser, conectar con construir nuestra propia identidad en esa alquimia, ¿no? En ese camino y conectar con el propósito de vida. Y para mí, convertir todas esas creencias que nos limitan en creencias empoderantes también genera una alquimia que luego veréis muy bien por qué, y es porque las creencias influyen muchísimo en cómo percibimos la realidad, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo nos comportamos y en qué resultados obtenemos. Por tanto, si cambiamos esas creencias limitantes por creencias empoderantes, se produce una alquimia en nuestra vida que empezamos a ver unos cambios impresionantes, ¿no? Y por eso me gustó mucho conectarlo con la alquimia que vosotras utilizáis, ¿no? Porque me parece súper representativo de lo que sucede cuando empezamos a cambiar nuestras creencias más limitantes o saboteadoras. Y gracias por retomar el tema de la alquimia, Vivi, porque al final la alquimia todos sabemos, ¿no? Que en el pasado, bueno, como más se conoce es transmutar un metal, bueno, normal a hacerlo noble, ¿no? Un metal cualquiera a hacerlo oro. Pero también los alquimistas se referían muchísimo a ese trabajo interno de cómo cambiamos nuestro ser, cómo nos cambiamos a nosotros mismos, cómo podemos coger ciertas circunstancias y convertirlas. O sea que al final hoy vamos a hablar de esta alquimia, ¿no? De cosas que no son tangibles en cuanto a que no son materiales, pero que tienen el potencial, este trabajo interno tiene el potencial de materializar distintos resultados y por eso es tan importante. Así que qué bonito hablar de la alquimia interna y sobre todo de las creencias empoderantes. ¿Te parece que hablemos un poquito de ti para que la gente te conozca, para que sepan de dónde vienes, quién eres? Ya he dicho que eres psicóloga y eso está claro, colegiada, pero amplíanos un poquito más la información y cómo has llegado hasta aquí, si te parece. Vale. Pues bueno, yo en realidad estudié psicología porque no me dio la nota para estudiar periodismo. Siempre lo digo porque siempre ha habido una serie de sincronicidades en mi vida que me han llevado a temas de la psicología y descubrí que era mi gran pasión, ¿no? El conocerme a mí misma y conocer qué sucede en el mundo y a otras personas. Entonces, bueno, después de la carrera me di cuenta que realmente estaba muy bien, pero yo necesitaba más herramientas. Primero, conocerme a mí para poder trabajar más adelante con personas y poder ayudarlas y necesitaba más herramientas, sobre todo de transformación, porque había estudiado mucho sobre conocernos, pero una vez te conoces, ¿cómo puedes transformar eso que te está impidiendo pues, conseguir lo que quieres o ser como quieres o pensar como quieres, ¿no? Era como, bueno, yo no me quiero quedar solo con saber qué me pasa, sino cómo lo cambio, ¿no? Y cómo ayudo a otras personas a cambiarlo. Porque me pasa mucho que cuando vienen a clientas a verme me dicen, bueno, yo ya sé que tengo esto, pero ¿cómo lo cambio, no? Claro. Y eso yo también me sentía así durante muchos años y por eso investigué. Entonces, bueno, primero entré a trabajar en el sector de la industria farmacéutica en diferentes posiciones. Y bueno, ya sabéis que el mundo corporativo, no sé si alguna de vosotras viene de ahí, pues bueno, nos pone también en jaque, ¿no? Porque es un mundo bastante presionador, competitivo y para las que somos sensibles, pues a veces pasa un poquito de factura y yo necesité trabajarme a mí misma, ¿no? Entonces, durante estos 10 años fui estudiando un paradigma que va mucho con lo que comentabas de la alquimia, que es la psicología y la psicoterapia analítica de Carl Gustav Jung. Para Jung, las personas realizan un proceso de individuación que es lo que los alquimistas en el siglo, bueno, en la Edad Media más o menos, escribieron como el partir de lo que es el carbón o el material más ensombrecido
y Sí, convertirlo en oro, ¿no? Y esto es lo que nos pasa en nuestros recorridos vitales. Realmente nosotros tenemos unas experiencias que lo que hacen es acercarnos a nuestra totalidad. Por tanto, muchas veces no es tanto lo que queremos conseguir, sino lo que aprendemos en ese proceso sobre nosotras. absolutamente. Entonces, me gustó mucho este tipo de psicología, que además tiene muy en cuenta pues, el inconsciente colectivo, los mitos, bueno, Bueno, el camino de la heroína que han aprendido es, de la heroína claro, y ya no total. sí, y muchísimas, bueno, después también me interesó mucho las técnicas de coaching y sobre todo en particular las técnicas de cambios de creencias limitantes, porque me di cuenta que por mucho que te trabajes interiormente y por mucho que te conozcas, si hay unas creencias inconscientes que te determinan a la hora de ver la vida de una determinada manera, eso te va a impedir conseguir determinados resultados, llegar a ser de una determinada manera o hacer lo que te planteas, ¿no? Y ahí realmente fue muy interesante y fue algo que empecé a investigar justamente antes de emprender. Ujú. Y de hecho, creo que estoy bastante convencida de que si no hubiera trabajado este tema jamás me hubiera atrevido a emprender, porque yo recuerdo el día que balanceé, trabajo en mi propósito de vida, la cantidad de cambios que empezaron a venir y luego te conocí a ti, empezamos con Inner Wall y finalmente en mi propia alquimia contigo, con Happy Success, conseguimos al cabo de un año, año y algo, pues lanzar Inner Wall en septiembre de 2016 y bueno, brevemente os comentaré que es un espacio de crecimiento y desarrollo personal cuya misión es empoderar a la mujer del siglo XXI para ayudarla a construir una identidad auténtica, basada en sí misma y al margen de los estereotipos de género, ¿no? Es un poquito el reto es ser una misma, no seguir los esquemas de vida que tocan colectivos porque quizá no resuenan con una misma y eso genera mucha inestabilidad, mucha infelicidad, y es un poco a través de, bueno, cuando ya están en crisis, ¿no? Por un vacío, un despido, una separación, investigar un poco qué hay ahí y decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos, ¿no? Claro. ¿Cómo conectamos contigo? ¿Cómo conseguimos que seas tú y para qué? ¿No? Y es un trabajo súper bonito. O sea, es precioso ver cómo conectan con ellas y se alegran de ser quienes son. Es que esto además a mí me parece muy interesante. Solo quiero destacar dos cositas sobre ti. Primero, una de las cosas que más me gusta sobre ti, Vivian, es que tú has ido mucho más allá de la teoría o de la enseñanza clínica, ¿no? O de la psicología tal y como la enseñan, y todo lo que has aprendido lo has probado en ti misma. Esta parte experiencial de tu trabajo y de tu conocimiento y saber hacer a mí me parece básico, porque al final creo que es como más aprendemos, ¿no? Y como eso es lo que realmente para mí nos da autoridad, el vivir las cosas, el sentirlas, el probarlas en directo y ver si funcionan o no funcionan, cómo aplicarlas. Así que primero, gracias por ser ese tipo de líder bueno, que lidera con ejemplo, ¿no? Que lidera con su propio camino. Y en segundo lugar, quería destacar algo muy interesante que dices de las crisis, ¿no? Muchas veces pensamos que las crisis hunden, que son malas, que son negativas, que hay que taparlas, que no hay que comentarlas, ¿no? En esta sociedad es como que escondemos todo lo que es crisis. Y con esa metáfora tan bonita que has puesto antes del carbón y el oro, yo solo quiero resaltar que hay muchas veces que nuestros puntos o nuestras sombras, ¿no? O nuestros puntos de dolor o nuestros mayores miedos son en realidad nuestras mayores oportunidades de crecimiento. No sé si estás de acuerdo en esto. Totalmente, totalmente. El tema es que el tener épocas de vulnerabilidad se ha asociado a debilidad, cuando para mí nada más lejos. Para mí, yo descubrí que en mi vulnerabilidad realmente estaba mi mayor fortaleza, ¿no? Porque el pasar por crisis personales, tanto personales como laborales, diría yo, me dio la parte experiencial que no era teórica. Y hoy en día lo agradezco. O sea, en su momento fueron experiencias Uh-huh. muy duras, que, bueno, realmente, claro, yo también pasé por momentos de decir, ¿y por qué a mí? Etcétera, etcétera, ¿no? Enfadarte, estar enfadada con el mundo y demás. Pero ahora me doy cuenta de que todas esas experiencias tuvieron un gran sentido en mi vida y es que yo ahora cuando trabajo con clientas que están pasando por crisis parecidas o no, pero sé y confío en que van a salir reforzadas, esa propia confianza
a ellas las ayuda muchísimo a salir de ahí, ¿no? Y a ver que realmente eso tiene un sentido que ahora mismo no se está viendo, pero lo verán, ¿no? Yo lo veo cada vez que trabajo con ellas. Claro. Y claro, para mí, el haber pasado por ahí y haberlo vivido en primera persona me da una tranquilidad y una seguridad de que sé por dónde camino con ellas, ¿no? Porque las tomo de la mano y las acompaño y tengo tan claro que hay una salida y que la salida la está esperando, que eso a ellas les da mucha fuerza, ¿no? Y yo realmente ahora agradezco haber pasado por ahí con Claro. todo lo duro que fue. Y yo resaltaría que para todas, que tomemos las crisis no como algo de lo que avergonzarnos o algo que tapar, sino sencillamente que nos preparemos y tengamos una serie de herramientas o de recursos o de hábitos o rutinas, rituales o de personas que nos puedan ayudar de forma que cuando venga una crisis, cuando venga un reto, cuando vengan dudas, sepamos a qué recurrir, qué resortes tenemos en nuestra vida para poder salir de esa situación o aprender de ella, que no hay que salir inmediatamente, hay veces que hay que vivirla y sentirla, pero podemos manejar las crisis de una manera más poderosa, quizá de lo que nos han enseñado. Podemos. Así que vamos a por ello. Totalmente. Aceptarlas como una parte de la vida sí. Es el primer paso para poder manejarnos en ellas con maestría, ¿no? Así que, bueno, vamos a trabajar un poquito qué es lo que nos sucede, ¿no? Cuando empezamos este camino tan bonito del emprendimiento. Y vamos a con esta diapositiva tan chula que has creado y que me encantaría que nos expliques, Vivian, porque tiene mucho trasfondo. Pues para mí, bueno, fue muy simbólico el acabar muy cansada, ¿no? De buscar esa perfección interminable en el mundo corporativo, ¿no? Esa exigencia extrema, ¿no? Siempre, esa competitividad, ¿no? Ese agotamiento, esa presión. Todo esto me generó muchísimo estrés y me di cuenta de que las mujeres hoy en día buscamos una perfección que es inalcanzable porque es que no existe. O sea, pretender que lo hagamos todo perfecto, ser perfectas en todas las áreas de nuestra vida es algo que nos deja exhaustas, ¿no? Es agotador. Y yo solo quiero comentar un ejemplo muy rápido, porque es que da igual lo que hagas. Si trabajas en el mundo corporativo, o si estás en tu casa cuidando de tu peque, cuidando de la casa, o si estás emprendiendo, es que da igual donde estemos, pero esto se manifiesta en todos lados. Yo tengo aquí a mi mamá ahora y la veo que no descansa hasta que no tiene toda la casa perfecta, ¿no? Es que da igual cómo se manifieste, quiero que os quedéis con lo que va a decir Vivian y que lo apliquéis a la situación de vida que tengáis porque vale para todas. Sí, realmente el aceptar, ¿no? que esa perfección no existe, es que no existe, y que todas tenemos limitaciones y que aceptar esos límites nos va a dar muchísima más tranquilidad y iniciar nuestras tareas o disfrutando en lugar de centrarnos en ese resultado espectacular y magnífico que finalmente tampoco importa tanto. Lo que importa es hacer las cosas disfrutando y aprendiendo, ¿no? Y si nos equivocamos, no pasa nada. Siempre se puede pedir un perdón, siempre se puede aprender de esa equivocación, o sea, siempre crecemos a través del... Yo no los llamo ni errores, yo es que creo que son parte de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y cuando estás en esta situación, la presión del entorno y tu presión interna por buscar esta perfección es tan extrema que al final nos dejas exhaustas, desconfiamos de nuestras habilidades, de nuestras competencias, no disfrutamos de la vida y la verdad, podemos llegar a tener una crisis muy potente y por eso hay tantas mujeres que hoy en día emprenden. Y además otro tema que me comentan muchas veces es que no pueden ser ellas mismas en este tipo de trabajos, ¿no? Uh-huh. Es como si este tipo de trabajos no estuviera alineado con quienes son ellas en su verdadera esencia, ¿no? Su esencia femenina al final. Y esto es un tema muy interesante que, bueno, ya lo hablaríamos en otro momento. Esto es para otra esto es para otra masterclass porque bueno, el vivir en sociedades patriarcales lo que hace es precisamente eso, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El dejar el mundo emocional de lado, el dejar la intuición de lado, el no tener tiempo nunca, ¿no? Para conectar con uno mismo, pues al final eso genera un agotamiento impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para salir de todo esto? Pues emprendemos, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque la necesidad de conectar con nosotras es tan fuerte que finalmente tenemos que salir de ese sistema, ¿no? Y buscar nuestra realización. Y fíjate que esto muchas veces coincide mucho con la maternidad en muchos casos, ¿eh? Hay muchas mujeres que la maternidad es como un detonante ya que ya no pueden más porque se dan cuenta que no es sostenible, ¿no? Por maternidad con el otro trabajo, entonces es interesante.
Sí, además el sistema tampoco nos ayuda demasiado de momento a poder compaginar todo esto, ¿no? Porque la corresponsabilidad todavía no es algo que esté muy en el día a día de las parejas, ¿no? El decir, no, es que no es que me ayudes, es que tú contribuyes, ¿no? a que todo el sistema familiar funcione, ¿no? Es cosa de dos. Esto todavía, bueno, están en... Bueno, y con el reto añadido de que, claro, la mujer, para mí, esta es mi impresión, pero hace algunos años, algunas décadas, la mujer buscaba quizá la perfección en casa, o sea, era ese su ámbito, ¿no? En ella misma, en la perfección, en el trato, en que todo esté perfecto, pero ahora que nos hemos metido en el mundo laboral, de pronto hemos metido una nueva y gigantesca librería de perfeccionismos, ¿no? Que nos exigimos en el trabajo, en casa, con la pareja, con los niños. Se ha triplicado el nivel de exigencia y de labores que tenemos a nuestras espaldas y es normal que por eso muchas nos encontremos en esa presión, separación, en estrés, inconformismo. O sea, solo quería dar esta nota de que si nos encontramos así es normal, es que nos ha caído de pronto otra nueva responsabilidad, que es la laboral, de golpe y no se nos ha quitado nada, ¿no? Entonces seguimos acumulando. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además nos perdemos a nosotras mismas en todo esto, porque tenemos esa, bueno, capacidad, ¿no? de estar pendientes de los demás, de cuidar, de proteger, de ayudar, ¿no? Y al final nos perdemos de nosotras. Nos dejamos para último lugar, olvidando que si nosotras no estamos bien, nada a nuestro alrededor funciona, porque somos un eje muy importante. Y entonces el volver a conectar con una misma muchas veces nos lo da el emprendimiento, porque entras en ti, bueno, sobre todo en el de Happy Success, porque no pasa siempre, ¿no? Mucha gente emprende y no emprende otra vez con un modelo pues más materialista, ¿no? Pero cuando realmente buscas en ti qué tipo de proyecto quieres realizar, estás conectando contigo y eso hace que realmente vuelvas a conectar con quién eres, ¿no? Y eso es un alivio impresionante. Después de haber estado en una rueda de estrés, siempre para afuera, mirando para afuera y si no eras para ti, cuando tomas ese momento para entrar en ti, ver qué quieres hacer, ¿no? A qué te quieres dedicar, a quién quieres ayudar, cuál quieres que sea tu proyecto, pues claro, te da esa realización, esa libertad, ese crecimiento, integras en ti, ¿no? No tienes que esconder quién eres realmente, sino al contrario, ¿no? Lo vuelcas en tu proyecto de emprendimiento y como que floreces, ¿no? Descubres incluso nuevos talentos o talentos dormidos, nuevas posibilidades, disfrutas con ese proceso, te das más tiempo para saber que esto es un proceso de gestación, ¿no? En lugar de los deadlines, ¿no? de las compañías, que todo tiene una fecha límite ya y corriendo, ¿no? Y ese camino hacia la realización, pues te ilusiona, te sientes como auténtica, ¿no? Y tenías esa sensación de decir, guau, es que estoy alineada conmigo, ¿no? Es mi proyecto, me levantaba por las mañanas otra vez feliz, ¿no? Y positiva. Sin embargo, sí que es verdad que conectamos con nuestro propósito de vida, creamos ese proyecto que nos representa, nos sentimos realizadas ofreciendo nuestros talentos para ayudar a los demás y también es cuando se disparan pues, todos esos miedos, esa incertidumbre y esas creencias limitantes, porque al final el desconectarte del sistema tal y como está montado genera una sensación de pérdida e incluso al salir de una situación anterior hay como una especie de, bueno, ¿y ahora quién soy yo, no? Yo me reconocía en ese tipo de trabajo, pero ¿y ahora? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién Y soy? casi ¿Quién una soy? orfandad para mí, es como... Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, bueno, para mí, ya en términos psicológicos, es como una muerte psíquica. O sea, dejas de ser de una determinada manera o de incluso la gente te ve de otra manera, ¿no? Y empiezas a conectar más contigo y es muy bonito, pero hay una sensación de pérdida porque un poco estás en zona de nadie, ¿no? Y por eso entran esos miedos y entran esas creencias limitantes y esas dudas, ¿no? Que son súper, súper naturales en un proceso de este tipo. Y puedo añadir una cosita que me viene. Yo, para más INRI, creo que en el caso de las mujeres, además, como venimos de sistemas masculinos en los que es un sistema estructurado, hecho, no hay cabida para lo orgánico, lo natural, los ciclos, que es como antes. Los procesos, la creatividad. Claro.
Sí. ¿Qué ocurre? Que no nos hemos estado escuchando, no nos hemos hecho caso, no nos han enseñado a autoliderarnos, ¿no? Entonces, de pronto, de ser totalmente dirigidas en el cole, en la universidad, en el trabajo que tuviésemos, tenemos que empezar a dirigirnos a nosotras mismas. Y es una grandísima oportunidad porque las mujeres somos cíclicas y si lo aprovechamos es una pasada lo que viene de ahí. Pero este cambio de sistema es un reto, claro. Si es que hemos pasado de un modelo totalmente dirigido a uno de autoliderazgo. Y Totalmente. donde vienen los retos, pero también las grandísimas oportunidades. Así que veamos esas dos partes porque también ahí está este grandísimo poder que las mujeres tenemos y que si aprendemos a aprovechar es una pasada. Es una pasada, porque integrar lo que hemos aprendido en un sistema patriarcal con esta nueva manera de liderar, más femenina, o sea, si integramos los dos aspectos, para mí son dos energías, la masculina y la femenina, de hecho después veréis un poco cómo lo percibimos en Inner Wall, lo tenemos todo, o sea, lo tenemos todo para alcanzar el éxito que queramos. Es una pasada, así que avanza a la siguiente diapo, ¿te parece? Me parece muy bien, sí. Vamos a por ella. Porque aquí la pregunta que muchas mujeres me hacen, ¿no? ¿Pero qué son las creencias? O que yo misma me he hecho a mí misma, ¿no? ¿Pero qué es una creencia? ¿De dónde viene? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué no consigo, si leyéndome un libro y me he leído libros y ya me he trabajado, por qué me sigue afectando? Entonces me encantaría que nos cuentes un poco, Vivian, el qué son, de dónde vienen y esta información creo que es importante para todo el mundo. Es muy importante y es muy interesante además, porque así nos damos cuenta de por qué tienen esta influencia en nuestra vida y que muchas veces son las grandes desconocidas. Pues las creencias son las ideas que tenemos acerca de cómo funciona el mundo. Son como unos mapas internos o unos filtros que utilizamos para darle sentido a lo que sucede a nuestro alrededor e incluso darnos sentido a nosotras mismas. Y gracias a las creencias tenemos esa estabilidad y esa continuidad, ¿no?, de pensamiento. Las creencias además se refieren a todos los aspectos de la vida, ¿no?, sobre nosotras mismas, sobre el mundo en que vivimos, creencias sobre la salud, sobre el trabajo, sobre las relaciones de pareja, o sea, hay un sinfín de temáticas, ¿no? Y lo más interesante de todo y el por qué son tan importantes es porque esas creencias que vienen de diversas fuentes, las más importantes suelen ser pues la familia, ¿no? Los padres, nuestra madre, nuestro padre, la educación que hemos recibido, los educadores, la sociedad en la que vivimos también marca mucho las creencias que tenemos, ¿no? No es lo mismo vivir aquí en España que quizá en Dubái. Y las experiencias pasadas, ¿no? Lo que nos ha pasado en nuestra vida también determina qué tipo de creencias tenemos respecto a diversos temas, ¿no? Pero las más importantes las solemos interiorizar, como dice Bruce Lipton, que es un biólogo molecular que a mí me gusta mucho, que ha estudiado mucho el tema de las creencias a nivel biológico. Bruce Lipton dice que las más importantes las interiorizamos desde los 0 a los 6 años. Claro, aquí está el quid de la cuestión. Nosotras creímos lo que nos dijeron acerca de nosotras cuando éramos niñas. Es un momento en el que no tenemos recursos para comprobar que esas creencias sean ciertas o no. Por tanto, se convierten en verdades absolutas, o sea, tal cual. O sea, son verdades absolutas sobre nuestra forma de ser, de estar y hacer en la vida y sobre la vida en general. Si venimos de una familia, por ejemplo, que percibe el mundo, el planeta, como un lugar hostil, esto es lo que nosotras vamos a interiorizar y a partir de esta creencia es cómo vamos a interpretar el mundo. Y esto es como, por ejemplo, como mujeres, si por ejemplo, entendemos muy bien este ejemplo cuando queremos quedarnos embarazadas, por ejemplo, nuestra atención se centra mucho en este tema y entonces lo que vemos en nuestro entorno es muchas chicas embarazadas. Totalmente. Pues una creencia funciona igual, ¿no? Percibimos la realidad en función de nuestra creencia y mucho más que ahora explicaremos, ¿vale? Entonces, si las expectativas de nuestra familia, ¿no?, de nuestro entorno, fueron bajas hacia nosotras, hoy tendremos creencias limitantes de incompetencia o desmerecimiento, sin que los éxitos que alcancemos en nuestro día a día ahora, ¿no?, después de 20 o 30 años o 40, pues puedan modificar estas creencias. Sin embargo, si las expectativas de nuestro entorno fueron altas, podemos también tener unas creencias muy altas sobre nuestras competencias,
Y también es muy habitual que seamos aún más exigentes y perfeccionistas para estar a la altura de estas expectativas. O sea que, como siempre, el balance es lo más interesante, ¿no? Absolutamente. El O sea, ni un realismo, el extremo ni el balance, otro. exacto, ni un extremo ni otro. Mm. Entonces, bueno, las creencias realmente son muy importantes porque pueden moldear, afectar o determinar desde nuestro grado de inteligencia. Yo puedo creer que a lo mejor no soy inteligente y otra persona desde fuera reflejarme que sí, pero como mi creencia, por lo que sea, por experiencias pasadas, por comentarios de un padre o una madre enfadados, ¿no? Un Todo esto. profesor, Profesor, exacto, ¿no? El efecto Pigmalión realmente, eso está súper estudiado en niños pequeños cuyos maestros veían en ellos pues, estudiantes mediocres y cómo eso influye en sus vidas, ¿no? A la hora de conseguir resultados. Y en sus resultados, o sea, es que era directo, porque ese estudio muestra directamente que aquellos alumnos sobre los que se cree que son mediocres sacan siempre notas mediocres, ¿no? Y completamente, porque se han llegado a creer que lo son. exactamente. Y entonces, claro, es muy importante detectar esas creencias que nos limitan para darles la vuelta, ¿no? Y además, bueno, ya no solo el grado de inteligencia afecta a nuestra salud, nuestro desempeño, nuestras relaciones, ¿no? Porque si yo he tenido experiencias pasadas en las cuales pues, mi perfil de pareja ha sido X, creeré que todos los hombres son así y es lo que voy a traer a mi vida al final, ¿no? Porque voy a percibir la realidad en función de esta creencia, voy a pensar, sentir y comportarme en función de esta creencia y es lo que con este tipo de personas yo me comportaré igual. Por tanto, al final será el mismo patrón de relación que siempre, ¿no? Entonces, es muy importante romper esto y darte cuenta. Claro. Las creencias influyen en los patrones que nos van sucediendo a lo largo de la vida, ¿no? Y también, por ejemplo, nos impiden enfocar los obstáculos como retos, nos impiden desarrollar nuestra creatividad, incluso nuestro bienestar y nuestra felicidad. O sea, que eso es muy importante detectarlas y darles la vuelta, ¿no? Me hace mucha gracia porque me está viniendo una anécdota mía de pequeña. Bueno, mi mejor amiga estaba con su madre y me acuerdo que su madre decía, nunca vas a tener novio. Y recuerdo que yo me ponía, o sea, que esto me viene ya de serio desde pequeña. Porque yo, siendo muy pequeña, como con 10 años, en plan, no le digas eso a tu hija, ¿por qué le dices eso a tu hija? ¿No? Recuerdo que me ponía muy nerviosa. O sea, sentía que el peso de esas palabras era casi una sentencia. Una sentencia. Me parecía tremendo y como esto recuerdo que saltaba con muchos de estos casos, ¿no? Y por supuesto yo reconozco perfectamente cómo en la escuela y en muchos de los sistemas que tenemos hoy en día se nos lanzan mensajes que no son correctos quizá, ¿no? Sobre nuestro tipo de inteligencia. Bueno, el más inteligente en la escuela es el que más memoriza, pero ¿qué pasa con el resto de inteligencias? Entonces es muy interesante para los que somos mamás, que estamos aquí, por ejemplo, que seamos conscientes de esto y para nosotras mismas no se trata de que ahora empecemos a culpar, entiendo, ¿no? A aquellos que nos han fijado patrones, porque en realidad no es responsabilidad de los otros, también hay una parte personal, ¿no? Nuestra, de que independientemente del entorno, por ejemplo, dos hermanos con el mismo entorno, algunos fijarán ciertas creencias y otros otras. Totalmente. Al final también hay un componente interno, ¿no? Claro, de lo que venimos a trabajar, de lo que venimos a superar. Sí. Pero yo me quedaría con que todos, o sea, que al final lo que podemos hacer hoy es tomar conciencia primero y desde ahí ponernos en acción para, bueno, con los pasos que ahora también nos vas a explicar, el que veamos que no somos víctimas, sino que tenemos el poder. Y tanto, tenemos el poder absoluto de cambiar todo esto y darle la vuelta. Y bueno, nuestros papis, pues también, y nuestras madres, al final también venían de entornos, pues imagínate, ¿no? Entornos de posguerra. La gente estaba muchísimo más preocupada en tener sus necesidades básicas cubiertas y recuperarse de todo aquello que en trabajarse interiormente, ¿no? O sea, que todos son procesos y al final ahora, las que sois mamás, pues tenéis la oportunidad de oro para pues eso, darles a vuestros niños estas creencias mucho más empoderantes, ¿no? Que les ayuden en un futuro a gestionarse genial en la vida y a ver la realidad tal y como es, porque muchas veces los opuestos, ¿no? Vemos opuestos cuando esos opuestos pueden ir juntos. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí en mi casa me decían nunca dependas de un hombre, sé independiente. Y yo me descubrí, pues no tenía relacionado el tener pareja con poder conservar mi libertad.
Entonces, esto es tan fácil como anclarte una creencia que incluya ambas y ya está. Y es que el resultado se ve. O sea, el resultado realmente se ve, ¿no? Y a mí me encanta lo que has dicho, se me han puesto todos los pelos de punta, porque realmente creo que somos la primera generación que, bueno, no la primera, pero sí que en esta era tenemos esta oportunidad, ahora que muchos hemos salido de este modo de supervivencia, ¿no? De comida, de tejado, hay muchas que ya tenemos esto, aunque siga habiendo retos, por supuesto, por mantenerlo, pero qué bonita oportunidad tenemos de empezar a hacer este trabajo y de crear nuevas generaciones que vengan con una base un poquito más trabajada y con una base que les permita crecer, ¿no? Y subir a partir de ahí. Me encanta. Totalmente, totalmente. Venga, pues vamos a ver este gráfico que a mí me parece muy interesante para entender dónde están, ¿no? Esas creencias y por qué muchas veces nos cuesta, por qué leer un libro probablemente no sea el elixir de dar la vuelta a todas las creencias que tienes. Sí, bueno, realmente para mí lo más impresionante es este tema, ¿no? El cómo el inconsciente maneja nuestra vida, porque el inconsciente es un 93% de lo que desconocemos de nosotras. Uh-huh. Y somos conscientes de un 7%. Entonces, claro, o sea, realmente conocer tu inconsciente es ya, bueno, es muy importante para poder crecer, para poder manejarnos en nuestra vida y para poder transformar aquello que no nos permite, pues, acceder a un bienestar. Uh-huh. Y las creencias en esta pirámide están justamente en la parte inconsciente, ¿no? El por qué creemos las cosas, además, realmente está influyendo muchísimo en nuestros valores, en quiénes somos, nuestra identidad y cuál es nuestro propósito aquí, para quién hacemos, por ejemplo, para quién emprendemos, para quién creamos este proyecto, ¿no? Y a la vez, estas creencias influyen muchísimo en nuestras actitudes y habilidades, en nuestro comportamiento y en nuestro entorno. O sea, es realmente bidireccional, ¿no? Tanto nos influye a nivel interno como externo, ¿no? Y como decía Einstein, bueno, esta pirámide se utiliza mucho en el coaching, son los niveles neurológicos y es un poco como para ver dónde está el motivo de consulta del cliente o la clienta uh-huh. Y intervenir, o sea, digamos, hacerle preguntas para que sea consciente de dónde está el área de mejora o lo que necesita trabajar y se resuelve en el nivel superior. ¿Vale? Entonces, como dijo Einstein, no podemos conseguir resultados nuevos haciendo lo mismo, ¿no? Por tanto, resolvemos desde el nivel superior. Y un poco la he puesto para que veáis la importancia de las creencias, de que son inconscientes generalmente y de que influyen muchísimo en quiénes somos, en para qué organizamos todo nuestro proyecto, creamos nuestro proyecto y para quién, y a la vez nos influyen muchísimo en qué habilidades tenemos, el cómo lo vamos a hacer, el qué estamos haciendo o qué actitud tenemos ante ello y, por tanto, nuestros resultados que estarían en el entorno, ¿no? Así que si cambiamos nuestras creencias limitantes por creencias empoderantes, toda esta pirámide cambia. Uh-huh. Es un efecto, ¿cómo se dice? En cascada. Dominó. Sí, totalmente. Totalmente. Son una pieza clave y fundamental y que están a nivel inconsciente. Por eso a veces no conseguimos los resultados que queremos porque inconscientemente hay una creencia limitante que está impidiendo que en nuestro entorno, bueno, que consideremos que tenemos esta capacidad o la podamos aprender, que nos comportemos o hagamos lo que necesitamos para conseguir ese resultado y finalmente ese resultado pues no va a estar alineado a lo que queremos, ¿no? Sino a nuestra creencia limitante. Y luego se ve muy claro en otra diapositiva. ¿Pasamos a la siguiente? Uh-huh. En esta me encanta porque realmente yo, cuando a mí me decían en los cursos creamos lo que creemos, yo no entendía nada. Te quedas con cara de pez, vamos. Yo pensaba, bueno, vale, muy bien, o sea, que si yo me imagino que voy a conseguir esto, lo consigo, ¿no? Y bueno, claro, la desilusión era tal cuando no lo conseguía que yo quise saber a qué se referían. Uh-huh. Pero luego tiene sentido, ¿no? Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Finalmente, claro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creamos lo que creemos? Porque si partimos de una creencia que es una verdad absoluta porque la he interiorizado cuando era pequeñita, ¿no? Y no tenía los recursos para determinar si era real o no, o era verdadera o no,
esta es una verdad absoluta para mí. Y además está en el inconsciente, o sea que no sé ni que la tengo. Pero esta creencia va a determinar cómo percibo el mundo, que es lo que comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero comprar un Audi rojo y estoy pensando en ese Audi rojo, generalmente cuando vaya por la calle conduciendo voy a ver un montón de Audis rojos. Y si es un A1, pues voy a ver A1 rojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como un poco como que mi creencia hace de filtro digamos que mi atención está posicionada en lo que creo, ¿vale? Y el ejemplo, la metáfora sería cuando deseo tener un Audi rojo, pues veo muchos Audis rojos. Sería un poco similar. Si yo creo, ¿vale?, que no podré vivir de mi pasión, percibiré obstáculos en lugar de oportunidades, porque mi creencia influye en mi capacidad de percibir el entorno, como veíamos en la pirámide. Uh-huh. Entonces, mi creencia además también está influyendo en cómo me siento, en lo que siento, ¿no? Probablemente me sentiré incapaz ante estos nuevos retos. ¿Por qué? Porque creo que no podré vivir de mi pasión. Uh-huh. ¿Vale? También influye en cómo pienso. Seguramente pensaré que es muy difícil vivir de mi pasión y me desmotivaré. O sea, mi actitud o cómo actúo será, pues no actuaré. Realmente me desmotivaré, mi actitud será, bueno, una desmotivación y no tendré ganas de ponerme en acción, ¿no? Uh-huh. Porque al final la motivación es lo que te ayuda a ponerte en acción. Claro, como puedes ver, si percibo de esta manera, siento de esta manera, pienso de esta manera y no actúo, mis resultados finalmente estarán alineados con esta creencia de que no podré vivir de mi pasión. Y estos resultados reforzarán de nuevo esta creencia. Por tanto, se genera aquí un círculo vicioso, diría yo, Sí. que lo que hace es reforzar esta creencia. Claro, ¿qué se suele hacer, ¿no? Pues bueno, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿vale? Lo que se trabaja mucho en psicología, ¿no? Por ejemplo, es la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de sentir, ¿no? Y la manera de percibir también. Están aquí. Uh-huh. Intentan transformar esto. Pero si la creencia sigue siendo que no podré vivir de mi pasión, esto, el percibir, sentir y pensar y actuar durante un tiempo podrá estar alineado a los resultados, pero llegará un día en que la creencia será mucho más potente, porque está en un nivel superior, como veíamos en la pirámide. Y se acaba manifestando, sí. Correcto. Esto entonces no es duradero en el tiempo. Estos cambios en la manera de actuar, de pensar y de sentir y de percibir no son duraderos en el tiempo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces es súper importante detectar qué creencia hay detrás de cada tema que no conseguimos, de cada área de nuestra vida en la cual no estamos consiguiendo lo que queremos. Vale, luego habrá un tema también de cuáles son mis limitaciones, ¿no? Que también tengo que ser consciente de que, bueno, tengo unos límites y todo no lo puedo conseguir, lógicamente, ¿no? Absolutamente. Y también ver de, bueno, en qué dirección te da más satisfacción, ¿no? Y mirarte hacia adentro para ver, pues es un poco el trabajo que yo defiendo, ¿no? Pero esto es todo súper interesante porque de ahí que yo tampoco defiendo este modelo de quizá consultoría más fría, ¿no? Desde solo lo racional, venga, hacemos esto y venga para adelante, porque es que he visto que no funciona, tiene que ser algo mucho más alineado. Totalmente. Y luego también es interesante a nivel de que muchas veces pensamos, también me viene a la mente este ejemplo, ¿no? De, bueno, me voy a vivir a la playa y soy feliz, dejo mi trabajo y soy feliz, emprendo y soy feliz. Y no es realista. Es decir, el cortar con una circunstancia externa no dice que nuestra experiencia interna vaya a modificarse acordemente. Hay que hacer ese trabajo interno que es tan interesante, ¿no? Sí, además mira, con la pirámide es súper claro, porque tú puedes cambiar tu entorno. Yo, por ejemplo, dejé el mundo corporativo, cambié Exacto. mi entorno pensando, creyendo más que nada, que iba a estar súper tranquila. Que es la solución. Sí, y no es real, porque cuando Exacto. cambias de entorno, si no cambias tu manera de cómo haces las cosas, o qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, y con quién te identificas tú, ¿no? Porque si yo creo que no voy a poder emprender y cambio de entorno, bueno, la verdad voy a estar más estresada aún, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, un poco muchas personas creen que cambiando de entorno o cambiando de pareja o cambiando lo que es externo,
ya van a estar bien. Y no es así, porque realmente puede haber una parte, un 50%, pero hay un 50% que es interno. Y yo me descubrí en el emprendimiento, pues comportándome, teniendo las mismas actitudes y creencias Exacto. que cuando estaba en el mundo corporativo. Por tanto, repetí patrones, ¿no? Claro. Y el ir trabajando esas creencias fue lo que hizo que, bueno, y pasar por esos miedos también, lo que yo fuera trabajando esta alquimia, ¿no? Y a mí esto me hace mucha gracia porque yo vivo en la playa y lo veo, ¿no? Mucha gente te dice, bueno, pero en la playa todo es magnífico, todo es fácil, porque claro, qué maravilla. Y yo me río porque además veo mucha gente que se viene aquí y veo el proceso, ¿no? Cuando el ánimo inicial de, bueno, me va a cambiar la vida, todo va a ser maravilloso, y luego se van viendo las caras, ¿no? Cuando se empiezan a dar cuenta que no es la panacea, un cambio de entorno no es la solución a todo. Así que me encanta, creo que con estos pequeños ejemplos se empieza a entender, ¿no? Toda la amplitud de este concepto. Bueno, y las expectativas. Yo creo que las expectativas, trabajar las expectativas, siempre en todo cambio va a Sí, haber sí. aspectos positivos y aspectos negativos. O sea, vas a vivir pérdidas, ¿no? Porque la otra situación no era 100% negativa, tenía también lo positivo, ¿no? Exacto. Entonces, en todo cambio va a haber una parte que va a compensar y una parte que se va a vivir como pérdida y hay que priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que priorizas más tú en función de tus valores, de quién eres y de lo que quieres hacer en el mundo, ¿no? O sea, cómo quieres trabajar. Pero siempre va a haber una pérdida, siempre. Y entonces lo que surge de manera natural es esta siguiente diapositiva en la que exploramos, y entonces, ¿cómo detecto qué creencias limitantes tengo? ¿No? ¿Cómo aprendo A a detectarlas. detectarlas? Sí. Bueno, aquí he puesto unos puntos que a mí me ayudaron mucho y es lo que trabajo con mis clientas a la hora de detectar esas creencias, ¿no? Aparte que luego ya cuando trabajas con alguien ya es como muy intuitivo y surge, lo que, lo que vosotras podéis hacer para detectar creencias limitantes es haceros varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿le concedo mi poder personal a terceros? Es decir, si algo no me va bien, ¿culpo a los otros? Yo aquí levanto la mano un poquito, ¿eh? Sí, es habitual, lo En hacemos. ocasiones, sí. Sí, lo hacemos todas. Quiero decir, ahí bueno, es un buen momento de preguntarnos, bueno, a ver, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando en mí, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos es culpa de la crisis, ¿no? Que no funcionen los negocios. O sí, correcto, habrá una parte que sí, pero hay una parte que también depende de cómo estemos manejando pues ese reto, ¿no? Ese obstáculo. Podemos preguntarnos qué hace que no me maneje bien o que me venga abajo, ¿no? Ante este obstáculo que podría identificarlo como un reto y aprender de él y motivarme muchísimo, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces cuando estamos planteándonos emprender, la típica frase es pues que mi pareja no me apoya, ¿no? Bueno, me está haciendo ver un poco las limitaciones de lo que significa emprender y me lo estoy creyendo entre comillas porque yo interiormente tengo algunas creencias limitantes, ¿no? Así que es un buen punto para poner la linterna que digo yo y decir, bueno, ¿qué hay aquí en mí que me está impidiendo emprender, ¿no? Porque, bueno, mi pareja me está diciendo algo, pero a mí me resuena, ¿no? Entonces, ahí puedes investigar. O, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo decía, no, es que voy a emprender y voy a montar mi propio proyecto, ¿no? La gente no me entendía porque me decían, pero ¿cómo vas a dejar un trabajo estable, ¿no? ¿Cómo vas a dejar tantos años en el mundo corporativo, estás tranquila, tal? Bueno, realmente después me di cuenta que yo tenía muchas creencias limitantes en cuanto a la seguridad y la estabilidad, ¿no? Era como que el dinero me daba esa estabilidad y esa seguridad que necesitaba cultivar en mi interior. Y que gracias al trabajo contigo, Carlota, y a emprender, bueno, ese camino empecé a hacerlo y empecé a trabajar la seguridad y la confianza en mí misma. Y la verdad es que si miro atrás, digo, ostras, me alegro de haber iniciado este camino porque nada que ver, o sea, nada que ver el trabajarte interiormente estas creencias y el detectar qué está pasando, ¿no? Al final, cuando yo le prestaba mucha atención a que la gente no me entendía cuando les decía que quería emprender, me resonaba mucho porque en el fondo había una inseguridad, ¿no? Y era justamente, ¿podré vivir de mi pasión? ¿Me irá bien? ¿Estoy dejando algo estable por emprender algo que no sé cómo va a ir? Si realmente esa confianza y esa seguridad en una misma están, tú Dejamos de emprendes. buscar. Claro.
Emprendes y si no sale bien, sabes, si tienes la confianza de que puedes volver a lo que hacías o iniciar un nuevo proyecto. O pivotar o cambiar totalmente. Exacto. Y Entonces, esto lo digo mucho también, el protegernos, ¿no? El proteger las ideas. Muchas veces compartimos antes de tiempo porque estamos buscando casi que nos justifiquen esa no posibilidad, ¿no? De hacer ese proyecto. Es que somos nosotros muchas veces las que nos exponemos a esos terceros y a ese poder de fijar en nosotros unas creencias unos miedos, unas inseguridades que ellos pueden tener y que resuenan con nosotros, porque si no, no. Totalmente. Sí que es verdad que hay que tenerlo todo muy, muy atado, ¿no? Tienes que tener, pues eso, tus ahorros para poder estar un tiempo sin ingresar, pero una vez está todo esto bien planificado, bien programado, bueno, yo invito a que la gente experimente porque si confías en ti o trabajas esa confianza en ti, te das cuenta de que la seguridad es interna y hagas lo que hagas, no depende tu seguridad de un sueldo o de un puesto concreto, sino que eso lo vas a poder obtener en otras posiciones. Si lo tuviste una vez, lo volverás a tener. Absolutamente. El camino puede ser, pues durito, con curvas, y puede generar incertidumbre, ¿no? Y puedes, pues evidentemente pasarlo un poco mal si no se cumplen las expectativas, ¿no? Pero bueno, de ahí las expectativas realistas de lo que vas a facturar de una manera realista y tenerlo todo bastante atado, ¿no? Exacto. Después, otro tema muy interesante también para detectar creencias limitantes son las excusas. Esta me encanta. Sí. Yo recuerdo, ya lo haré, cuando dejo algo para el final, ¿no? Cuando veo que con las clientas que trabajo siempre, me dicen, cuando dicen no es el mejor momento, no tengo tiempo, cuando no tengo tiempo, o ahora no puedo, o lo haré más tarde, ¿no? Todo esto indica que hay algo ahí, ¿no? Algo que está limitando, sobre todo temas de no voy a ser capaz, ¿no? De hacer esto, de hacer lo otro. Y es muy interesante. El tema de las excusas da muchísima información. El coger una hojita y poner al lado, ¿por qué estoy retrasando esto? ¿Por qué siempre digo que lo haré después? ¿Por qué creo que no puedo, no? Entonces, simplemente con hacernos preguntas accedemos al inconsciente. O sea, es tan sencillo como relajarte un poquito, respirar, pausar la mente y hacerte preguntas, ¿no? Y cuando te haces preguntas y lo escribes, o incluso lo hablas, sale mucha información. A mí esto me encanta, Vivian, y además, si me permite, solo quiero poner un ejemplo que es que me pasó la semana pasada de una de las mujeres con las que estoy trabajando, ¿no? Ella decía, tengo que promocionar mi negocio, pero no sé qué me pasa, que no me pongo a ello. O sea, ya hemos hablado cómo hacerlo, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer, sabe que lo quiere hacer y no se pone a ello. Y yo, a mí cuando me lo decía, digo, lo que me venía a la mente es hay dos opciones, o hay una creencia limitante que es fuerte y que te está impidiendo. Y la otra opción que me venía es, o quizá no sea la acción de promoción que estás gestionando, que quieres, no está alineada contigo y por eso que la estés boicoteando. A lo mejor es algo que no resuena contigo. Y esto es lo que me gusta de ti, ¿no? Que al final esta interiorización, esta reflexión te ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo, a poner un poco de luz. Sí, totalmente. O sea, hay momentos en los que o a lo mejor hay una búsqueda de perfección y nunca ve el momento de ponerse, exacto. Porque después también hay muchos pensamientos que nos sabotean antes de iniciar una acción, ¿no? Del tipo, es que a lo mejor pues me pongo a promocionar y a nadie le interesa, ¿no? Esto es súper habitual. Sí. Entonces, yo siempre aconsejo que en ese momento penséis a quién podéis beneficiar con vuestros servicios. Exacto. Y entonces ahí ya fluye, ¿no? Y luego sí, el canal de promoción, pues quizá no resuene con la persona y tenga que ver un poco qué hay ahí, ¿no? Pues qué me apetece a mí, cómo me apetece a mí realmente promocionar mis servicios, ¿no? Ahí me pasaba, tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, a mí hacer vídeos en YouTube, pues es que no me resonaba. Y lo intentaba y no me salían bien y tal, y yo pensaba, ¿pero por qué, no? Y es que a mí me gusta más el contacto directo y a mí, por ejemplo, estar hablando ahora contigo, pues yo estoy disfrutando, ¿no? Pero si me pongo yo delante de una cámara a hablar y durante una hora tú sola, pues eso. Pues no me resonaba. Entonces, hay que buscar un poco maneras alineadas con una misma, ¿no?
y está muy bien preguntarse. Es que es apasionante porque hoy estamos hablando de las creencias limitantes, pero quiero que vean que sale mucha información de esto, ¿no? Que al final también hay que seguir el camino de lo que resuena con nosotras y lo que es genuino. Yo, como tú has dicho, por ejemplo, escribir blogs, posts, ¿no? En un blog me estuve forzando 1 año y medio, te prometo que hice todo lo que pude, venga, y hasta que reconocí que no era tanto una creencia limitante en ese caso, sino que no era la forma de comunicar mejor para mí. No me sentía cómoda, me tiraba horas. Entonces, si vemos que es eso, genial, podemos tomar ese camino, pero yo sí que estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de las veces, cuando nos está ocurriendo algo de eso, puede que sea algo más profundo y que se trate de una creencia limitante. Totalmente. Y después, bueno, el tema de los miedos, ¿no? Y las emociones limitantes, ¿no? Cuando sientes ese estrés, esa angustia, ¿no? Que puede venir de eso, ¿no? De intentar, pues, promocionar a través de un canal que no es el tuyo. También es muy interesante ver qué está señalando todo esto, ¿no? Estos miedos que están señalando. Los miedos realmente, cuando son, bueno, para mí es una de las emociones más angustiantes que hay. Yo lo viví de pleno, tú lo sabes, en mi camino del emprendimiento. Yo recuerdo irme a caminar a la playa porque es que no estaba bloqueada y incluso de no llamarte para coger hora porque es que estabas tan bloqueada y pensaba, pero ¿qué voy a trabajar? ¿No? Y necesitaba pues estar conmigo y preguntarme cosas, ¿no? Y los miedos realmente bloquean mucho. Sí. Si se les ve como negativos, pero si se les ve como maestros que te ayudan a estructurar mejor y a profundizar más, ayudan. Uh-huh. Porque los miedos lo que están señalando es, ojo que aquí estás insegura. Entonces, si investigas por qué te sientes insegura y te preparas, los miedos van reduciéndose y vas caminando a través de ellos aprendiendo muchísimo. O sea, aprendiendo muchísimo, ¿no? Y caminar a través de los miedos es lo que hace que realmente esos miedos desaparezcan o se manejen de una manera, pues más, no me gusta decir positivo, ¿no? Pero más que se gestionen de una manera cómoda, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De una manera que no sea tan limitante. Uh-huh. Y ahí sí que hay muchísimas creencias detrás de los miedos, ¿no? Si me va mal, es la típica, ¿no? Si emprendo y me va mal, ¿qué hago? Uh-huh. Pues la verdad es que lo que tú decías, ¿no, Carlota? O sea, lo importante es realmente en quién te conviertes en este camino y qué puedes y de lo que eres capaz, porque luego siempre puedes pivotar. O sea, tu idea final puede pivotar y si te sientes segura de ti, confías en ti y a través de este camino lo consigues, que es seguro, de tu mano lo van a conseguir todas, claro, luego ya la confianza en ti es tal que puedes pivotar siempre hacia otra idea, hacia otro proyecto, o ampliar, o encontrar partners, o manejarte de una manera mucho más segura en este camino de, bueno, de ir, entre comillas, ¿no? Emprendiendo, ¿no? Porque no acaba. Al final no acaba. Y además, yo incluso mantengo la puerta abierta a volver a ciertas estructuras, ¿no? Que todo cabe. Y si me va mal, ¿no? ¿Acaso nos hacemos tantas preguntas cuando nos cogen en un puesto y qué pasa si me despiden dentro de 3? O sea, que comparemos un poquito, ¿no? Al final, en el mundo laboral actual, cada vez es más líquido, cada vez hay menos estabilidad. Este modelo está caduco, el de me quedo en un puesto toda la vida. Entonces, que seamos también un poquito realistas, que por muy mal que salga, al final no es peor al final que un escenario en el que te despiden de pronto y no lo tenías planificado y tienes una hipoteca. Es decir, que, bueno, que pongamos un poco en perspectiva todas las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y esta última me parece muy interesante también. Sí, ¿qué áreas de tu vida no funcionan o requieren mayor esfuerzo por tu parte? Realmente esta es la clave también. Es explorar esas áreas y detectar esas creencias que limitan, ¿no? Porque, por ejemplo, si todo me va bien, pero en el área laboral no, o en el área personal, ¿no? En la relación de pareja, pues no me va bien. Bueno, pues ahí habrán creencias, ¿no? Ahí hay creencias que lo que están haciendo es condicionar los resultados en tu vida en esas áreas. Y es súper interesante explorar. Esto es fascinante, tía, porque yo recuerdo cuando el otro día lo comentaba con una amiga y le decía, ¿no? Yo para manifestar, por ejemplo, temas de casa, soy súper rápida, lo que visualizo sale con retos, ¿eh? Hay veces que me tengo que rendir y tal, hasta que me viene lo que quiero, pero cuando empecé a hacer este análisis me di cuenta, claro, yo al final siempre he vivido en una casa bonita, ¿no? Entonces posiblemente
me empecé a dar cuenta, pues en el tema de vivienda tengo menos creencias. Sin embargo, en el trabajo y en el amor me cuesta más. En el trabajo consigo muchísimo, pero siempre con mucho trabajo, ¿no? Con mucho esfuerzo por mi parte. Entonces, ahí cuando trabajé contigo personalmente y cuando tú me apoyaste con las creencias, empezamos a ver que probablemente, empezamos a ver, ¿no? Detectamos que había creencias muy alineadas con el tengo que trabajar duro para conseguir éxito, ¿no? Es este nivel de esfuerzo y de sacrificio que yo sí que tengo súper integrado, porque mi colegio era muy duro, muy exigente, mi familia también ha sido exigente, entonces estudié una carrera de piano y todo esto, que son todas cosas muy exigentes que sin esfuerzo y sin muchísimo sacrificio nos salen adelante. Entonces, qué bonito el tener la oportunidad cuando trabajé contigo de, primero, tener conciencia de esto, que no la tenía, y luego poder trabajar para que no tenga que vivir toda mi vida teniendo que sacrificarme a niveles, estratosféricos para poder conseguir lo que deseo, ¿no? Sí, la verdad sobre todo en este tema, ¿no? En el esfuerzo que está tan integrado en nuestra cultura de hoy en día. Y realmente no es que cambiando esa creencia todo sea súper fácil, sino que lo percibimos, lo sentimos, lo pensamos y lo experimentamos de otra manera. Puede ser dedicarle muchas horas, pero la sensación final no es de haberte esforzado y estar exhausta, ¿no? Sino, vale, he destinado muchas horas a esto, me he esforzado también, pero lo vivo de otra manera, ¿no? Ese es el tema del cambio de creencias. Absolutamente, y a nivel de negocio, a nivel de creación de ideas, yo creo que esto cambia perspectiva, o a mí me las ha cambiado, por ejemplo, de qué es lo que realmente quiero hacer, qué es lo que más satisfacción me da, qué haría el próximo año, ¿no? Cuando empiezo a pensar ideas para el próximo año, qué me encantaría hacer. Esto es lo bonito, ¿no? Que te permites por primera vez explorar estas áreas sin ese condicionamiento tan fuerte de, bueno, voy a tener que trabajar, va a tener que ser duro, entonces, pues bueno, sigo repitiendo lo que tengo y currándomelo igual y sacrificando tanto, porque al final no creo que nada más sea posible, ¿no? Sí, porque además cuando pensamos eso, ¿no? Cuando creemos que realmente todo requiere tanto esfuerzo, ya no fluye tanto porque no nos divertimos en el camino, sino que lo percibimos como una obligación, como un deber, como algo que te va a limitar en otras áreas de tu vida. Y claro, la creatividad en ese entorno es más complicada, ¿no? O sea, que fluya. Por eso es tan beneficioso cambiar estas creencias. Y los resultados, ¿eh? Yo me voy a nivel económico, es decir, el dinero y el éxito yo creo que persiguen el disfrute, ¿no? O que están muy, muy ligados. Y también la satisfacción del cliente final, ya sea servicios o productos. Cuanto más te guste y cuanto más feliz estés con lo que haces, tanto mejor. Y a mí me viene a la mente también el ejemplo de los japoneses, por ejemplo, que cuando limpian la casa, por ejemplo, lo hacen siempre desde el disfrute, lo ven como un trabajo precioso, ¿no? De acondicionar su espacio y lo toman como un ritual y lo disfrutan. Y es increíble cuando lo comparamos con cómo lo hacemos aquí en Occidente, ¿no? Que hay gente que sí que lo tiene en positivo, hay gente que disfruta la limpieza y tal, pero muchas vamos como, tengo que hacer esto y lo odio y venga y ayúdame, y es siempre una fuente de conflicto en vez de ser algo bonito. Voy a tener que verme un vídeo de estos. Porque a mí no me gusta nada. Tampoco nos tiene que gustar, pero es cierto que las creencias, ¿no? De cuál es el valor que tiene esto. Pues, por ejemplo, a mí no me aporta nada, pues odio hacerlo, ¿no? Y esta gente, como lo toma como algo positivo, algo familiar, todos lo hacen juntos, no es una actividad, que sea tan negativa, ¿no? No quiero decir negativa, pero sí que tenga los carices que tiene quizá. Está muy bien planteado. Sí, muy inteligente. También tienen otro tipo de casa y otro tipo de entorno que facilita, yo creo, todo esto y la cultura, pero sí, es interesante. Pues sí. ¿Vamos a la siguiente? ¿Vamos a la siguiente? Venga, que vamos a empezar con esta parte que es súper bonita. Esto es muy bonito, además, porque es un poquito darles las herramientas para que creen su propia... Bueno, para mí esta es la caja de creencias esencial, My Belief Box, la que considero que es más interesante en la mujer del siglo XXI y que, como digo yo a mis clientas, cuando balanceamos y comprobamos si están integradas, si no están y ponen cara triste y se empiezan a juzgar, digo, no, tranquila, que no solemos venir de serie con esto, o sea, que no te preocupes, porque la verdad es que son para mí las básicas y muchas veces no las llevamos integradas, ¿no? Por sistemas patriarcales en el que lo femenino no está tan valorado, y eso es lo que nuestro inconsciente colectivo va
va acarreando desde hace siglos, ¿no? Y estamos ahora para cambiarlo. Entonces, lo importante de esto es un poco ver que estas son unas creencias esenciales que podrían ellas mismas testarse. Y también un poco como ejemplo, el que para construir una creencia es muy importante que siempre sea en primera persona, ¿no? En tiempo presente, porque es como que ya está asimilado, siempre en enunciado ha de ser positivo, ha de ser relativamente corta, aunque bueno, estas son muy cortitas, muy concisas, pueden ser un poquito más largas, pero no demasiado. Para ellas tiene que ser una creencia emocionalmente significativa, o sea, que sean con sus palabras, que tenga una carga emocional. Y además ha de ser ecológica. Con ecológica me refiero a una creencia que realmente, una vez se integre, le beneficie a ella y al entorno. ¿Vale? Porque, bueno, como ejemplo, pues alguna vez alguna cliente me ha dicho, quiero integrar, no como. Y digo, no, esto no es ecológico. No es sostenible y no es bueno para la vida. No es ni sostenible ni ecológico. O sea, Totalmente, no. totalmente. ¿Vale? Esto es súper importante. Vale. Y estas son las más importantes, las de yo puedo, creo en mí, confío en mí, me amo, me acepto y me valoro, ¿no? O sea, nos toca los pilares de la caja esencial de creencias. Me encanta. La pregunta que puede surgir, y no sé si quieres que pase ya a la siguiente diapo. ¿Cuál es la pregunta, Carlota? Sí, o sea, para mí este era el siguiente punto, ¿no? El cómo detecto... si está integrada esta creencia o no. Exacto. Vale, yo puedo, y me voy otra vez hacia atrás, es decir, a mí me han dicho en el pasado, ¿no? Con los mentores que he tenido, muchas veces era repite esto como única vía de trabajo en las creencias limitantes. Entonces, sí que hay una parte que es útil, ¿no? Pero yo sentía que había algo más, y es que, sobre todo en algunas, porque en las que sí que tenía más integradas, la afirmación me venía bien, pero había algunas con las que me fastidiaba incluso decir la forma. Era como, lo estoy diciendo, pero es que no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Era como que había una desconexión, no estaban sincronizadas mis palabras con lo que yo realmente sentía, ¿no? Y era ese subconsciente. Entonces, esto me parecía interesante, ¿no? El detectar o entender cuáles no tenemos integradas de ellas, ¿no? Sí. ¿Pasamos a esa diapo, te parece? Sí, ellas podéis detectar las creencias limitantes con un simple test muscular. ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo de uno y hay bastantes. Este me parece muy sencillo para hacerlo una sola y además muy fácil, quiero decir, es muy fácil hacerlo, ¿no? Es un simple balanceo del cuerpo. Entonces, te colocas de pie con las piernas un poquito abiertas a la altura de las caderas, los brazos relajados a ambos lados del cuerpo, los ojitos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, un poquito, solo. Entonces, bueno, se trata de conectar con una misma, relajando el cuerpo con varias inspiraciones y expiraciones profundas, ¿vale? O sea, cuando notas que ya, si te centras en tus plantas de los pies apoyadas en el suelo y centras tu respiración y conectas contigo, la manera de saber lo que es un sí y un no es muy sencilla, es preguntando el nombre de cada una, ¿vale? O sea, preguntas conservando la posición vertical, ¿no? Original, preguntas, en mi caso, ¿no? Me llamo Vivian y dejo que mi cuerpo se balancee indicándome el sí, porque me llamo Vivian es un sí. Entonces, si se va hacia adelante, el sí es hacia adelante, y si se va hacia atrás, el sí es hacia atrás, ¿vale? La primera vez que se hace puede ser que cueste un poquito más, ¿vale? Porque, bueno, hemos de practicar un poco, pero si se deja la mente en blanco y se centra en dejar que el cuerpo se dirija hacia un lugar u otro, te aseguro que es brutal. Bueno, todas las clientas que tengo siempre dicen, ¡hala, imposible! ¿Cómo puede ser? ¿No? Y es que el cuerpo, bueno, genera unos impulsos, el cerebro genera unos impulsos a las neuronas motoras y nos inclina hacia el sí, ¿no? Solo quiero apuntar que esto no es magia. No, para nada. Esto es ciencia, como... es decir, tiene una explicación muy racional, totalmente probada científicamente. Nuestro cuerpo responde, nuestros músculos. Entonces, aunque hoy no tenemos el espacio para enseñar, ¿no?, todo el por qué, confiar en mí. Yo soy muy racional y hay veces que lo que no entiendo, pues bueno, me cuesta integrarlo, pero
este sistema funciona, el cuerpo responde y es literal, te pones de pie. O sea que, por favor, a las chicas que estáis escuchando, daros la oportunidad, desconectar la mente y hacer este ejercicio porque funciona, es real y es una maravillosa herramienta que tener en vuestra Sí, la bolsa. verdad es que tenemos una conexión con nosotras mismas muy buena. Esto lo utiliza mucho la kinesiología Exactamente, para testar alimentos y exactamente. es impresionante, ¿eh? Es Mm. impresionante. Vale, entonces la siguiente pregunta para saber lo que es un no, ¿vale? Es volver a la posición inicial y repetir la pregunta, pero con un nombre que no sea el nuestro y de sexo contrario, por ejemplo, ¿vale? Pues me llamo Tony, Manuel, lo que sea. lo que quieras, ¿vale? Y dejas que tu cuerpo te indique lo que es un no. Y generalmente se va al lado contrario, ¿vale? Si no se fuera al lado contrario, es básicamente porque hay un tema, bueno, hemos podido pasar algún día muy estresante, mucho estrés y tal, y eso lo que hace es que estamos como un poco desorientadas, ¿no? Cuando O estamos así en desconectadas. modo caos, pues a veces pasa que el cuerpo va hacia el mismo sitio, ¿no? Esto es muy fácil, te sientas en una silla, cruzas los tobillos en la posición que quieras, las manos, las muñecas también, y coges tus manos y ya está. Esto hace una integración a nivel de hemisferios cerebrales y luego ya se trabaja muy bien el sí y el no. Es muy fácil esto. ¿Vale? Vale. Entonces, una vez habéis descubierto hacia qué lado es el sí y hacia qué lado es el no, podéis preguntar la creencia que queráis. Por ejemplo, el creo en mí, y entonces según el lado hacia el que balancee tu cuerpo, sabrás si la creencia está integrada o por el contrario no está integrada y por tanto no crees en ti. Entonces, claro, el no creer en una misma nos interfiere muchísimo a la hora de realizar cualquier actividad, emprender, lo que sea, ¿no? Y para mí es una de las básicas que siempre testo al inicio, siempre, porque es imprescindible, ¿no? El creer en una misma es básico. Claro, después también además no basta solo con utilizar un verbo, sino que a mí me gusta mucho trabajar con el merezco creer en mí, me permito creer en mí, quiero creer en mí, disfruto creyendo en mí, porque muchas veces solo con que uno de estos verbos no esté integrado, tampoco deja o permite que la creencia global se ponga en marcha, digamos, ¿no? La creencia Exacto. empoderante. Entonces es muy importante testar un poquito todo esto, ¿no? Que además a mí me encantó cuando tú me ayudaste de esta manera, que para mí fue la primera vez que alguien llegaba un poco más allá de lo que me habían ayudado a llegar. No me acuerdo bien cuáles eran porque no tengo aquí el cuadernito donde apunté todo. No sé si era el creo en mí o me valoro que me salía bien, o sea, que la tenía integrada, pero claro, luego había otras que creaban un efecto, ¿no? Que al no estar balanceadas, pues efectivamente, aunque yo me valorase y creyese en mí, pues eso, ¿no? Pues el esfuerzo titánico para sacar cualquier cosa adelante. El no creer que las cosas me pudiesen venir de forma fácil o que yo podía disfrutar. Es muy interesante ver cómo una pequeña creencia que está ahí y que no parece quizá la más importante, pero puede bueno, afectarnos. Al resto, sí, totalmente. Por eso es muy importante detectar, ¿no? Diferentes formulaciones de la misma creencia, porque sobre todo nosotras tenemos muy integrado el no merezco o el no me permito. Y aunque integremos el creo en mí, si no merezco, probablemente el creo en mí no se ponga en acción. Claro, claro. Y el desmerecimiento es algo que me encuentro mucho en nosotras, ¿no? En las mujeres del siglo XXI, porque es como si es un tema cultural, ¿eh? Es un tema que Hombre, es que podríamos hablar, vamos, sí, esto es para hacer otra entrevista, pero está claro que venimos, señoras, es que venimos de hace 50 años la mujer no podía hacer la mayoría de cosas en esta sociedad, ¿no? No podía ir a la universidad, aunque fuese a la universidad, no podía ejercer porque era inferior. Entonces, hombre, es que de pronto nos sentimos y creemos libres, pero llevamos una biología, ¿no? Y unas creencias de base que bastante hemos evolucionado. Y yo creo que nuestra responsabilidad es hacer este trabajo interno para equiparar esa libertad externa que parece que tenemos con la libertad interna que nosotras nos demos a nosotras mismas. Totalmente, alinear cómo queremos estar y qué creemos de nosotras es básico. Y creo que es algo que la mujer del siglo XXI necesita hacer. Absolutamente. Es que es nuestra responsabilidad. Sí,
totalmente. Vale. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. Vale, esto ya sería un tema de cómo convertir una creencia limitante en una creencia empoderante, ¿vale? Entonces, una vez he testado que efectivamente no creo en mí, este esquema va muy bien, porque serían unos pasos que pueden ellas hacer y un poco desglosar qué es lo que pasa cuando no creen en ellas mismas, ¿no? Entonces, la primera pregunta con esta creencia limitante es, ¿qué pienso cuando no creo en mí? ¿Vale? Pues, por ejemplo, que el proyecto no irá bien, que no soy capaz de crear buenos contenidos, que no puedo ayudar a mis clientas, que quién soy yo para hacer esto, ¿no? O para comunicar esto, que esta es una gran pregunta que nos hacemos, yo creo, la mayoría que emprendemos. Sí. Y una vez detectas estos pensamientos, los apuntas en una hojita al lado, ¿vale? Con esta creencia en concreto y con cada creencia en concreto que quieras cambiar. ¿Vale? Entonces, después de detectar cómo piensas, es muy importante preguntar cómo te sientes cuando piensas esto, ¿no? Probablemente, pues, insegura, triste, desmotivada, con poca energía, ¿no? Y puede ser que se acentúe el miedo. ¿Vale? Probablemente cuando estamos haciendo esto nos sentiremos así, no pasa nada, es temporal, ¿vale? O sea, es un poco volver a pasar por el circuito de manera consciente, ¿no? Algo que se dispara a nivel inconsciente, pues estamos en este circuito de manera consciente para poder transformarlo, ¿vale? Entonces, después la siguiente pregunta es, ¿cómo me comporto cuando siento esto? ¿No? Pues generalmente me cuesta crear contenidos, ¿no? Es lo que decíamos, ya lo haré después. Procrastinación. No busco nuevas clientas, porque si yo creo que no las puedo ayudar, ¿no? O pienso que no las puedo ayudar y estoy desmotivada, pues me va a costar mucho buscar nuevas clientas. O si pienso que no soy suficiente, claro, no quiero traer una nueva clienta porque ¿quién soy yo para ayudarla? Exacto. Entonces, no venderé mis servicios con confianza y evitaré, por ejemplo, reuniones de networking, ¿vale? Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué resultados obtengo cuando me comporto así? Pues probablemente resultados mediocres o malos, ¿no? Vale, hasta aquí hemos detectado los diferentes aspectos de una creencia limitante de no creo en mí. ¿Vale? Ahora pasamos a la siguiente diapo para ver cómo darle la vuelta a esto de una manera independientemente, ¿vale? O sea, cada una de nosotras con ella misma, con su libretita y demás. Vale, entonces, para convertir esta creencia limitante que hemos desglosado en cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo me comporto y qué resultados obtengo, ¿vale? Ahora voy directamente a los resultados que quiero conseguir, ¿vale? Bueno, ¿qué resultados quiero? Pues quiero unos buenos resultados. Yo aquí lo que haría sería aprovechar y concretar más, ¿no? Pues quiero llegar a tantas clientas este trimestre o quiero conseguir hacer un post, escribir un postal, lo que quieran, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir este resultado óptimo, no? Pues bueno, tengo que crear contenidos, networking o publicidad o vender mis servicios con confianza, ¿vale? Y además, no sé si vas notando cómo la energía va subiendo. Absolutamente. ¿Vale? O sea, es como que, guau, ya empodera, ¿no? Ya solamente hacerte estas preguntas cambia totalmente la energía, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué necesito sentir para poder hacer esto? Necesito sentir seguridad, confianza, motivación, alegría, ilusión. Entonces, para sentirme así, ¿qué necesito pensar? Pues necesito pensar que el proyecto irá bien, que puedo crear nuevos contenidos, que ayudo a mis clientas. O sea, siempre el ¿para quién? ¿Para quién estoy haciendo esto realmente? Esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito creer para pensar así? Pues creer en mí, creo en mí, ¿vale? Y automáticamente esto, lo que hay que hacer es, venga, me voy a comprometer conmigo para hacer esto, sentirme así, porque si lo hago me sentiré así, y pensar esto. O sea, cada vez que yo me descubro pensando en negativo, intento darle la vuelta. Es decir, me centro en mi proceso, me centro en crear contenidos. Le destino el tiempo necesario a crear ese buen contenido porque sé que si creo ese contenido, me voy a sentir segura. Y si me siento segura, voy a pensar que mi proyecto irá bien. Y por tanto voy a creer en mí, ¿no? Y esto es, claro, aquí es poner en marcha
la constancia, ¿no? Y la perseverancia. Es decir, yo no trabajaría un montón de creencias a la vez, sino para mí las globales de la caja de creencias esencial son muy importantes. Empezar por ellas porque esas dan muchísimo juego para el resto. Claro. A mí lo que me encanta de este gráfico, Vivian, es que al final también nos da mucha consciencia y es como, a mí me entra un poco risa de mí misma, ¿no? Cuando te vuelvas a pillar teniendo un pensamiento del tipo, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Como decíamos, la creencia limitante. ¿Cómo me siento cuando pienso esto? Insegura, triste, desmotivada, sin energía. ¿Cómo me comporto? ¿No? Pues que la próxima vez que nos encontremos en este patrón ya podemos ver que estamos en esta pirámide de la creencia limitante, ¿no? Entonces es como ver el teatro desde fuera casi, es decir, vale, ya me he pillado a mí misma, ¿no? Me he pillado que estoy entrando en esta espiral de hacia abajo descendente y ahora puedo elegir. Ahora por lo menos ya sé de dónde viene esto, sé el esquema que estoy siguiendo. ¿Decido seguir aquí o ahora que tengo la claridad, cómo me puedo o cómo elijo sentirme o pensar o creer para moverlo y irnos hacia la creencia potenciadora? Es que lo has dicho, o sea, lo has clavado. Tenemos la capacidad de elegir. Yo diría el poder de elegir. Absolutamente. Yo siempre les digo a mis clientas, si tenéis el poder para sentiros mal y pensar en negativo, tenéis el poder para sentiros bien y pensar en positivo. Es cuestión, con esto no significa que nunca más vayas a pensar en negativo, te sabotees o no. No es así, o sea, porque... ¿No? Nuestra mente de mono nos va a traer pensamientos constantemente. Y hay momentos duros en la vida, hay momentos duros en la vida. La vida no es de color de rosa, o sea, hay momentos que son duros, pero tenemos el poder para elegir cómo nos afecta eso. Absolutamente. Y cómo podemos gestionar eso. O sea, tú puedes, quizá no puedas cambiar la situación, pero sí puedes cambiar la manera en que te afecta, ¿no? Y este es el tema, o sea, el investigar un poco, ¿no? A veces solamente con mirar hacia arriba, si estoy triste, o si mis pensamientos me están saboteando, solamente con cambiar la posición de mi cabeza y mirar hacia arriba, y automáticamente el pensamiento desaparece, ¿no? O el decir, venga, va, el intentar sentir esa seguridad, o el intentar pensar que vas a hacer un contenido genial y que requiere una práctica, o requiere un proceso, y necesitas hacer para que ese post sea brillante, ¿no? Si te centras en sabotearte, no lo voy a conseguir, probablemente no te vas a poner en marcha, pero si te permites experimentar con tu manera de escribir y te permites sentir que es un proceso, es muy, muy probable que escribiendo, dejándote y permitiéndote escribir y mejorando, ese post acabe siendo un post brillante. Y si no es el primero, será el 10º. Pero confiar en tu capacidad para que así sea es lo que te va a permitir que sea. Sí, y a mí un poco me vuelve lo del teatro, ¿no? Creo que esto nos da un poco de conciencia sobre el teatrillo en el que vivimos. Al final es como abrir un poco el telón y para mí estas dos pirámides me encantan. Creo que representan muy bien incluso el tomárnoslo con un poco de humor, ¿no? Totalmente. Que a mí me gusta mucho este punto de me vuelvo a pillar a mí misma cuando empecé a darme cuenta en plan, digo, pero si es que ya estoy otra vez y ya me lo empecé a tomar con un poco de humor. Quizá también alimenta, ¿no?, esa curiosidad, ¿no? Es como que ya entiendo de dónde viene y ya puedo analizar, ya puedo entender y esa comprensión me saca del pozo y la espiral negativa de victimismo y total, bueno, de sentirme abrumada con lo que ocurre porque te permite racionalizar un poquito el proceso y darte cuenta que no somos víctimas y que tú tienes el poder de darle la vuelta. Sí, y si sigues este proceso, verás como lo que sientes es distinto. Exacto. Y si lo mantienes en el tiempo, lo que, bueno, dicen que para crear un hábito son 21 días, yo creo que son 33, pero bueno. Y yo lo de los 21 días también lo cuestiono hace algún tiempo. Pero sí, pero bueno, yo creo que sí, se toma como un hábito, ¿no? Igual que cuando comemos de manera saludable o tal, pues esto también es un entrenamiento al final, ¿no? El entrenar nuestra mente para que nos lleve a los resultados que queremos, es como cuando quieres comer, o sea, si quieres comer de manera saludable para adelgazar para verano, pues bueno, vale. Pero si te lo tomas como un hábito ya de calidad de vida, exacto, a conseguir estar todos los veranos como quieras, ¿no? Aunque un día, un mes, sean navidades y comas más, ¿no? Esto es más o menos igual. Es un entrenamiento de la mente, del mindset, ¿no? Para tener un mindset exitoso.
Y es muy profundo, porque hay muchas veces que nos forzamos incluso, ¿no? Pues me da miedo hablar en público, venga, me lanzo, pero al final no lo estamos Es decir, y yo esto lo he hecho, me hago la valiente, ¿no? Venga, para adelante. Y es como que esa fuerza pues tira de mí y me ayuda a superar, pero en el fondo, en el fondo, estás enmascarando un poco, ¿no? O estás cubriendo una realidad. Entonces, a mí me gusta mucho más este enfoque de mirar lo que está sucediendo realmente y darle la vuelta desde dentro, ¿no? No, Sí. no forzando y no... Exacto, y luego darte tus tiempos también. Cada uno tiene sus tiempos. Pasamos, bueno, esto es sencillamente un resumen. Y esto es muy interesante también, porque es un poco cada creencia limitante ha tenido en su origen una intención positiva, ¿no? Que era, pues, generalmente suele ser tener el reconocimiento del entorno, ¿no? O el amor del entorno. Está muy bien ver en qué me beneficiaba a mí esa creencia limitante, ¿no? Quizás si no creía en mí, pues me impedía salir de mi zona de confort y ya estaba cómoda, ¿no? O sea, que tenía una intención positiva, ¿no? De tener esa estabilidad y esa seguridad, ¿no? Sin embargo, ¿en qué me está perjudicando? Pues que me impide crecer, ¿no? ¿Y cómo es mi vida con esta creencia? Pues a lo mejor hay gente que está en un trabajo durante 20 años y cada día se levantan vacías con una sensación de que les falta algo, ¿no? Entonces, el trabajar esto también interiormente es muy, muy bonito porque automáticamente después también podemos hacerlo con la creencia potenciadora y ver en qué nos beneficia, qué necesitamos para ponerla en marcha y cómo será mi vida con esta nueva creencia, ¿no? Es una manera de, vale, ¿qué voy a conseguir con esta creencia nueva, empoderante? ¿Qué necesito para ponerla en acción? ¿No? Que sería, ostras, pues a lo mejor necesito formarme más o a lo mejor necesito tener un partner para creer más en mí, ¿no? Y esto es lo que un poco ayuda a visualizar tu vida con esta nueva creencia, porque para mí el visualizarte, el imaginarte, el verte mentalmente, el imaginarte con esa creencia potenciadora y con esos resultados te va a ayudar a lograrlo. Hay a veces con mis clientas, cuando son así un poco incrédulas como era yo, ¿Y yo? la más incrédula del mundo, y encima venía del mundo científico y esto, vamos, me parecía chino todo, pues cuando les hago físicamente apuntar con su mano derecha, ¿no? Girar su torso, o sea, estar de pie, girar su torso y apuntar hacia un punto con el brazo y la mano, ¿vale? Ellas apuntan hacia un lugar, ¿no? Quiero que les digo, vale, capta dónde llega tu mano, dónde estás señalando. ¿Qué objeto o qué zona de la pared estás señalando? Y ahora quiero que de pie imagines que tu cuerpo es súper flexible y llegas muchísimo más allá de lo que llegabas a nivel físico, ¿no? Y lo imaginan y luego les pido que vuelvan a hacer el mismo movimiento y siempre llegan más lejos. Digo, por eso la visualización funciona, porque todo resultado se generó en la imaginación. Todos los inventos vienen de la imaginación, todo fue una idea. El seguir los pasos para ponerlo en práctica es lo que hará que eso sea o no sea. Exacto. Y entonces me gusta de hecho, mucho. está demostrado. Por ejemplo, había una bailarina convaleciente que tuvo un problema de columna durante 3 años y esta mujer no pudo bailar durante más de 5 años, pero mientras estaba en la cama ella se imaginaba haciendo los números más complejos de su vida. Y cuando al fin, después de la rehabilitación, pudo volver, bueno, pues fue de 0 a 100, ¿no? Es como que de pronto no aprendió, sino que era capaz de hacer todo aquello que había ensayado en su mente, porque aunque su cuerpo había estado parado, ella había estado trabajando en ello internamente y es increíble, los músculos respondían, su cuerpo respondía, vamos, o sea, es mágico, no es fácil de explicar, pero sucede. Sí, totalmente, qué bonito. Este cuadro también lo pueden trabajar después del anterior porque las va a anclar aún más a esa nueva creencia. Fenomenal. Vale. Y después, bueno, viene una gran técnica que muchas veces hay creencias que realmente para anclarlas se necesita un trabajo un poco más profundo, ¿no? Y yo descubrí Psyche
leyendo una contra de La Vanguardia que le he puesto después porque Me encanta ese artículo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, para mí fue un antes y un después. Yo me recuerdo un día que además lo recuerdo, estaba hojeando el Facebook así justo cuando me había levantado, despertado y yo siempre decía, ostras, hay algo que me he perdido, ¿no? Hay algo que necesito transformar. Y me apareció esta técnica. Y entonces, bueno, Psyche es una forma sencilla, rápida y eficaz de reescribir o reprogramar, hay personas que llaman reprogramar, el software de nuestra mente y cambiar el resultado de nuestra vida, ¿no? O sea, es una manera de cambiar creencias limitantes y darles la vuelta para anclar creencias que nos empoderen, ¿no? Además es de una manera, bueno, es muy sencillo, es un protocolo muy sencillo y muy rápido y no requiere que estemos repitiendo afirmaciones, ¿no? Como tú decías antes, Carlota, que al final, bueno, pues muchas veces resultados. En fin, que está bien, ¿eh? O sea, que para mí es una herramienta y además hay gente que le funciona mejor o peor, pero es muy interesante y a mí me gusta mucho que menciones esta herramienta porque aquellas creencias potentes, subconscientes, que boicotean muchas veces cualquier esfuerzo consciente que hacemos, para mí este es un atajo, ¿no? Podemos tomar la ruta, estar toda la vida haciendo afirmaciones y no conseguir lo que queremos, o podemos ir al origen del evento y trabajarlo y permitir que desde ahí ya se vaya reequilibrando todo lo que nos sucede, ¿no? Sí, sí, sí. Esta fue una herramienta que creó Rob Williams y está basada en muchas investigaciones neurocientíficas, ¿no? De lo que ellos llaman el estado de cerebro integrado. Uy, que a mí esto me gusta un montón y vamos a enseñar este gráfico. Es súper interesante. Este es un estudio que se hizo con personas, bueno, con 125 personas, tiene para las que les guste la estadística, tiene una P significativa, ¿vale? Entonces, aquí lo que se demuestra es que con Psyche se consigue un estado de cerebro integrado después de un balance, ¿no? Lo que significa es que tenemos muchísimos más patrones de onda cerebrales que relacionan ambos hemisferios, ¿vale? Entonces, lo que se infiere de esto es que tenemos una comunicación simultánea después de un balance de Psyche de ambos hemisferios cerebrales y, por tanto, podemos acceder a más recursos, a los recursos de ambos, y desarrollar un mayor potencial para responder a los retos de la vida, ¿no? Y aquí se puede ver un poquito en azul más claro previamente al balance y en azul más oscuro el siguiente, ¿no? Después del balance. Y es muy interesante porque además pasa en todos los patrones de onda, ¿no? Sabéis que las ondas alfa serían las ondas en las cuales digamos, se accede al inconsciente, ¿no? Las ondas alfa es un poco cuando estamos más en estado meditativo, con la mente relajada, y aquí es donde se pueden grabar afirmaciones, ¿no? Por eso sí, antes no he comentado, pero cuando quieran trabajar sus creencias, pueden realizar una meditación previa, que lo que hará es que sus patrones de ondas entren en alfa, ¿vale? Y así sea más sencillo que esas afirmaciones puedan, ¿no? Lo creo en mí, confío en mí, etcétera, puedan quedar bueno, se puedan registrar, ¿no? Pero realmente yo estoy muy contenta de los resultados que mis pacientes o mis clientas tienen con esta técnica, porque conseguimos que creencias bastante potentes queden ancladas, porque el protocolo de Psyche es muy, muy, muy interesante, porque además utiliza un sistema de back, ¿no? Porque el cerebro realmente reacciona ante diversos estímulos, ¿no? El auditivo, el visual, el kinestésico, y entonces, bueno, el Psyche lo contempla. Y es muy fácil, son 5 minutos el cambio de creencia, y es muy interesante este estado de cerebro integrado. Claro, no significa que después de un balance con Psyche tu vida cambia y todo. Es lo que iba a decir. No. O sea, yo siempre lo dejo muy claro. Además, a veces hay un choque inicial. Es decir, muchas veces cuando anclas una creencia, en la vida pasan cosas para que pongas en acción esa nueva creencia, ¿no? Y a veces hay un poco de movida. Es así, o sea, por resistencia, lo que sea. Por resistencias. Entonces, el tema es que pase lo que pase, cuando has anclado esta creencia, es como que tu diálogo interior ha cambiado. O sea, tu pensamiento interior te está ayudando a gestionar eso que está pasando, ¿no? Y yo la primera, ¿no? Me sorprendí en su momento, y cuando trabajo con personas, lo que me dicen es, ostras, es que ahora me sorprende que actúo diferente o siento diferente o hago algo diferente que me ayuda a gestionar esto, ¿no? Claro. A mí lo que me gusta de esta herramienta, lo que quiero que quede claro es que para mí no es una herramienta de emergencia.
Y explico lo que quiero decir con esto. Para mí no debemos esperar a estar en una crisis gigantesca y recurrir al Psyche para, venga, quiero un milagro rápido y ir a una sesión y esperar que de pronto todo se solucione. Para mí es más bien un trabajo proactivo y que es mucho más útil cuando se hace a priori, es decir, que trabajemos en ello, hagamos una integración, hagamos alguna sesión de Psyche y que sigamos con el proceso vital o de emprendimiento o lo que sea, de forma que vayamos viendo los resultados de forma paulatina. Que no esperemos un milagro ni un resultado, o sea, esto no es fast food, ¿no? No es psicología barata y rápida ni milagrosa de vas a conseguir esto en un minuto. Creo que es bueno que vayamos a ello con consciencia y con el mayor tiempo posible y con, o sea, cuanto antes mejor para que no tengamos que llegar a esa crisis y esperar un milagro cuando eso para mí no es realista. Sí, de hecho siempre hay un trabajo interno tras toda técnica, ¿eh? Yo no creo en las técnicas milagrosas y hay que trabajar muy bien las expectativas de las personas que vienen a trabajarse porque hay retos en el trabajo interno y eso hay que comentarlo. No es un camino en plan... O sea, es muy bonito, pero también tiene un tema de trabajo interno y de aprender, ¿no? De uno mismo y de ver aspectos de uno mismo que no gustan, ¿no? Porque tras Psyche uno es mucho más consciente del por qué tiene esa creencia de no creo en mí, ¿no? Y a veces pues hace pupa, ¿no? El ver según qué cosas de uno mismo, pero manejado bien y sabiendo que el resultado va a ser tener un mayor acceso a tus recursos y a poder crecer, vale la pena, ¿no? Vale la pena el cambio, ¿no? La transformación. Absolutamente. Yo creo que al final es la responsabilidad, ¿no? La sociedad actual nos vende todo como, bueno, es una sociedad de consumo en la que consume, compra, venga, resultados rápidos, fast food, todo rápido y todo es inmediato. Y tenemos que entender que el trabajo interno no podemos exigirle o basarnos en este patrón porque no es realista. No solo quería hacer esa nota porque creo que es muy interesante, el que no vayamos con esta mentalidad de quiero un cambio inmediato porque todo lo interno tiene sus ciclos y tiene su proceso. Y cada persona es un mundo, además. Ahora, sí que puedo decir que esta técnica es súper rápida, de las más rápidas que yo... Exacto. O sea, de las más. Pero aún así... Y por eso yo te he invitado aquí, porque en mi experiencia, y mira que he probado cosas, el hacer afirmaciones o el leer cosas o el mirar los miedos, o, en fin, hay muchas cosas que yo he hecho, pero al final esto me parece que con el mínimo trabajo, que no quiere decir que sea mínimo, pero creo que la relación, la eficiencia, es la herramienta más efectiva que he conocido. Para mí, en el campo de la psicología hay un antes y un después. Conocer Psyche, la verdad. Yo creo que es muy bonito este artículo que... Sí, es precioso. Este a mí me encanta porque además bueno, empecé a formarme en nutrición ortomolecular al principio de mi camino, pensé que esa era la forma en la que podía ayudar a los demás, muy pronto me di cuenta que no, pero este hombre habla de la epigenética, ¿no? Y cómo muchas veces nos sentimos víctimas de nuestros genes o lo que sea, cuando al final es más bien el entorno lo que define mucho de lo que nos ocurre o de lo que aprendemos de ese entorno o el cómo nos vemos y el cómo nos ven, ¿no? Entonces creo que todo esto es súper interesante. La verdad es que el libro de la biología de la creencia yo lo recomiendo. El inicio quizás es un poco denso porque habla de la célula, ¿no? de la membrana celular, pero es muy interesante porque explica algo que intuimos todos y es que en un entorno nutricio florecemos y en un entorno hostil nos apagamos, ¿no? Y este autor nos refleja muchísimo que nuestra manera de pensar y de tratarnos y de hablarnos y de pensar sobre nosotras y lo que creemos puede generar un entorno hostil en el cual nos limitemos o puede generar un entorno nutricio, ¿no? Y que cómo se puede transformar eso, ¿no? Y cómo nuestros pensamientos generan una energía electromagnética que se ve en el test muscular. Cuando yo pienso, o sea, automáticamente mi cerebro dice sí y yo me muevo hacia un lado, ¿no? Estos pensamientos generan unas reacciones en nuestra bioquímica, en nuestra biología, que a veces son más rápidos que cualquier toma de fármacos. Y algo que yo en la industria farmacéutica había vivido porque al estar en el departamento médico trabajaba con grandes estudios en los cuales pues a lo mejor había 9.000 pacientes y había la rama placebo, los que no recibían el tratamiento, es muy fuerte. Siempre me había asombrado y siempre me había interesado el cómo podía ser que esta gente
se curara de enfermedades tan increíbles como el cáncer o como cualquiera, ¿no? O sea, de todos los fármacos que yo he llevado, siempre había una rama placebo, o sea, la rama placebo, bueno, ahora ya no, pero antes sí que ahora ya no es ético, ¿no? Experimentar hacer estudios con fármacos comparando con placebo, ¿no? Pero siempre había un tanto por ciento de personas que sanaban y era porque creían que estaban tomando el fármaco. Y este autor lo explica muy bien con el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? O sea, nosotros con nuestros pensamientos negativos estamos ejerciendo un efecto nocebo en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, y él recomendaba Psyche. Yo cuando leí este artículo me encantó. O sea, esta contra, dije, ostras, yo tengo que investigar. Y fue cuando empecé a estudiar los cursos de Psyche y a interesarme por esta técnica, ¿no? Yo os animaría a que os leáis este artículo con detalle. Solo destacar que, la importancia del entorno, ¿no? Él dice, aprendemos a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoramos. Sin duda, en tu alquimia, en este programa de grupo tan bonito y en esta experiencia, hay un efecto del entorno, es decir, estamos cambiando, os estáis rodeando ya de personas distintas, que sí que os valoran de manera distinta, que ven el potencial. De hecho, si yo pudiese conectar con mi don, es ver el potencial de la gente, ¿no? Es que me llega esa visión de lo que es posible para alguien. Entonces, eso ya empieza a modificar ciertas cosas. Es maravilloso lo que se produce cuando alguien confía en ti, cuando alguien te refleja tu verdad. Comienza la transformación, ¿no? Pero también quiero ser muy sincera en el acto de que también hay una parte que es nuestra y que tenemos que tomar responsabilidad. Y esta parte de las creencias es una de ellas, ¿no? Y aunque nuestro trabajo es maravilloso, todo tiene límites, ¿no? Entonces, sencillamente que entendáis que este tema de las creencias es más profundo y cada uno tiene que tomar responsabilidad por entender qué creencias son las que pueden estar afectándole y si es necesario generar un cambio a ese nivel para que nuestro trabajo con tu alquimia pueda seguir fluyendo y desarrollándose de la manera adecuada. Estupendo, la verdad es que nos definimos. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. En base a tu experiencia. Totalmente, porque además creo que cada una de nosotras tiene aún más poder que cualquier creencia, ¿no? Y justamente este tipo de técnicas nos empoderan, ¿no? Porque nos permiten investigar sobre nosotras y nos permiten tener herramientas con las cuales recuperemos nuestro poder personal. Y es muy importante ese compromiso con una misma. Y esto, recordar, no es para el emprendimiento, es para la vida, que eso es lo importante, ¿no? Pase lo que pase, sea lo que sea, esto es algo que nos llevamos, con lo cual es maravilloso. Y bueno, hemos hecho una super masterclass. ¿De este artículo quieres comentar algo más o vamos ya haciendo el cierre? Pues pasaría a la siguiente, porque a mí me gusta mucho cómo en Inner World nosotras consideramos que es la mentalidad de éxito, ¿no? Y la mentalidad de éxito es integrar lo que hablábamos al principio, ¿no? La energía masculina y la energía femenina, o sea, lo que hemos aprendido en nuestro camino anterior y lo que estamos aprendiendo ahora en nuestro camino del emprendimiento, ¿no? Con esa creatividad, esa inspiración, ese ir hacia adentro, ¿no? Eso que trabajas con ellas. Además, multiplicado por las creencias empoderantes y menos los pequeños traumas, historias pasadas, experiencias pasadas y bloqueos emocionales que tengamos, que desde Inner World siempre trabajamos esto, ¿no? Que sea parte más de la psicología, ¿no? Siempre hay algún bloqueo emocional, siempre hay algún pequeño complejo, trauma, etcétera, ¿no? Que se puede desbloquear, se puede liberar y esto para mí es la mentalidad del éxito. O sea, es integrar la energía masculina y la femenina, es empoderarnos a través de nuestras creencias y liberarnos de esas mochilas que hemos ido arrastrando y esos patrones que muchos son culturales y otros son más personales de nuestra historia. Y este trabajo es el que nos ayuda pues, a estar bien con nosotras mismas, con nuestro propósito de vida y a dar lo mejor de todas nosotras para ayudar a los demás. Exacto. Y así es como trabajamos. Y me encanta porque hay veces que dando pequeños toques en estas áreas, ¿no? Soltando pequeñas cosas, reseteando, reprogramando, de pronto el resto del trabajo resulta mucho más sencillo. Yo lo noto mucho, ¿no? Cuando una clienta, cuando hay una resistencia, cuando hay algún bloqueo, las cosas dejan de fluir. Aunque yo lo veo claro, ella no termina, es como que entra en esa espiral, ¿no? Entonces es muy bonito el ver cómo este trabajo también influye en el mío, ¿no? La extensión que tiene. Cuando tú estás bien, pues todo el trabajo resulta siempre más sencillo a todos los niveles. Y además ayudas muchísimo a tu entorno.
Exacto, exacto. Y aparte esto es para nosotras y para todos los demás. Esto no es solo en el lanzamiento, en el momento de emprender. Yo quiero que esto os quede porque habrá cosas que pasen en el año 1, en el año 2, dentro de 5 años, ¿no? Que tengáis esta información para volver a ella porque creo que es información de vida, totalmente. Y luego, pues un detallito que nos va a hacer Vivian. Al final, bueno, tú decías, ¿no? Que un 90% viene del mindset y un 10% de conocimientos, que esto es algo que yo digo un montón también. Sí, nuestros resultados dependen muchísimo, ¿no? Si nuestro inconsciente realmente lidera nuestra vida, pues hagámonos amigas de nuestro inconsciente, conozcámoslo, ya no es el gran personaje oscuro, podemos conocerle, entrar en él y ver qué oro hay ahí, ¿no? Al final. Y bueno, este es mi regalito para las que quieran profundizar un poquito más, para crear esa mentalidad de éxito al estilo Inner Wall, para vivir la alquimia emprendedora sin bloqueos emocionales y sin creencias que las limiten. Y nada, les he creado para vosotras, pues bueno, un descuentito en cualquier sesión que queráis realizar conmigo y para mí será espectacular poder trabajar con vosotras si así lo decidís. Y nada, este es mi regalito para las que quieran, pues eso, trabajar más en profundidad o que a lo mejor cuando estén trabajando con ellas mismas, pues necesiten un poco de apoyo. Claro, y esto puede ser, al final, yo siempre digo que hay que encontrar la persona adecuada para nosotros. Para mí, Vivian ha sido una persona que me ha ayudado en momentos, quizá, pues bueno, en esos momentos de algo está pasando, no sé qué me está pasando, pero siento que si hago un poquito aquí o que si trabajo un poquito profundo, el resto va a ser más fácil. Y justo así fue, ¿no? Al final, el tener tu apoyo de esa forma, y eso que llevábamos mucho tiempo en relación, porque trabajamos en tu proyecto mucho tiempo, pero recibir pequeños toques con pequeñas sesiones en esta capacidad, pues ha generado un cambio efectivo. Entonces, Qué bonito. claro, ¿es esto 100% necesario? Eso lo decide la persona, ¿no? Está claro que en tu alquimia ese 10% de conocimientos os lo estamos dando y además de una forma súper, súper, súper pulida para que no demos conocimiento que no hace falta. Es decir, vais a recibir o estáis recibiendo lo mejor de todo lo que yo he recibido y de lo que conozco. Pero de nuevo recordar que esa parte de la mentalidad, aunque la seguimos trabajando y el curso os va a dar mucho porque cambia el entorno, estamos en un entorno mucho más positivo, yo veo vuestra visión, la siento y lo hacemos de dentro hacia afuera. O sea, hay muchas cosas que van a efectuar un cambio muy positivo en el mindset, pero si sentís que llegáis a un punto de noto que hay como este guisantito que no me deja avanzar, ¿no? Como esa princesa de los colchones, que le ponían un guisantito debajo de los 200 colchones y lo notaba. Si notáis que hay algo así, siempre recomiendo que vayáis o tengáis una ayuda experta con una sesión o el recurso que queráis para que se pueda desbloquear eso y podamos seguir trabajando de forma positiva y avanzando y yendo hacia adelante. Mi amor, Vivian. Pues nada, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias a ti por todo esto. Si quieres vamos a poner la cámara un segundito y damos un beso Sí. muy grande. Yo te agradezco un montón todo lo que has compartido y lo que nos has contado. Tienes muchísimo conocimiento. Desde luego, yo ya tengo algunas ideas futuras y estoy segura de que haremos más cositas porque hay mucho conocimiento que extender. Creo que hay mucho que contar. Tú aparte tienes una parte muy científica que a mí me gusta mucho porque el conocimiento tiene que estar basado en la realidad. Así que ya hablaremos y ya transmitiremos más cosas, pero por ahora gracias por dar esta super masterclass. Ha sido una masterclass larga porque creo que el tema lo merecía, pero ha sido un placer tenerte Igualmente. y sobre todo que la gente que pueda necesitarlo sepa que estás ahí en algún caso cuando necesario. necesiten, aquí estoy y nada, y sobre todo eso, que les pueda ayudar y que el camino sea más llevadero a partir de ahora. Y que no se preocupen, que es natural que surja todo esto, pero que se puede transformar. O sea, que tranquilas y adelante y nada, estaré encantada de saber qué tal va todo, cómo evoluciona todo y un besito y que disfrutéis muchísimo de esta aventura. Y además yo añado algo, ¿no? Que al final muchos pueden pensar, joder, pero a lo mejor y el emprendimiento me trae tanta movida, a lo mejor si siguiese en un trabajo, si tal, pasaría todo esto por alto y lo bonito es que al final estas cosas salen antes o después. Muchos pueden percibir que el emprendimiento, joder, menuda me he metido, pero es que al final son cosas que te estás quitando del futuro, son lecciones que aprendes con tiempo, te estás quitando muchas cosas de futuro que al final podrían ser también o tanto más desagradables que si lo haces ahora en el presente. Entonces, el no verlo con miedo y el no verlo con
Mira, esta mañana estaba pensando, ¿no? Después de casi, pues eso, año y pico o 2, ¿no? Que empezamos, Ujú, ujú, eh, lo volvería a hacer. ujú. Lo volvería a hacer porque lo que he aprendido sobre mí, sobre la vida, sobre las capacidades que podemos tener todas, es impresionante. Y lo bonito para mí es que independientemente de lo que pase en el futuro, aunque sigamos con la misma idea, aunque pivotemos, aunque de pronto nos haga una oferta que nos guste en el mundo laboral de nuevo, estas herramientas las llevamos de por vida. Y las personas que somos es distinto, ya sabemos lo que queremos, sabemos comunicar lo que queremos, tenemos claras nuestras habilidades, confiamos más. Entonces, sencillamente dejar con este mensaje, porque esta masterclass, si llega alguien más por fuera de TAE, que esto sirve para todo y que es maravilloso, emprendimiento, ¿no? Mi amor, gracias a ti por este tiempo, por tu generosidad, por construir todo o empaquetar el conocimiento, que es complejo, el tema de las creencias, de una forma tan clara y tan bonita. Gracias, mi amor, y estamos en contacto. Muchas gracias, guapísima. Y un besito a todas las chicas y la comunidad de Carlota. Y vamos a seguir apoyándonos y creciendo en este camino. No todo es fácil, pero desde luego merece la pena. Y si nuestras abuelas, siempre lo digo, si ese linaje femenino viese todo lo que podemos hacer hoy, nos estarían apoyando y diciéndonos, dejaros tanto de lo externo, ir hacia adentro, porque eso es lo que, cuando hacemos ese pequeño trabajo, todo lo de fuera se manifiesta de una manera mucho más sencilla y rápida. Pues sí, todos más Gracias, bonitos. mi amor. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Chao.